Bienvenidos a todos, gracias por asistir a esta jornada de capacitación. La verdad que estamos enormemente agradecidos al fiscal federal Enrique Senestral de poder asistir y estar con nosotros compartiendo esta jornada de capacitación. La verdad muy agradecidas a Cami, a Enrique, a ustedes, a la familia, a los profes que nos acompañan, porque bueno, realmente aprovechar esta oportunidad para enriquecer y que ustedes puedan enriquecer los aprendizajes, ¿sí? Esto es pura y exclusivamente para ustedes, así que por favor aprovechenlo, pregunten todo lo que tengan que preguntar y bueno, esperamos no agotar. No. Bienvenido, bienvenido. Bien, yo como ya les había comentado con vos anteriormente, los cursos que invitamos a esta capacitación, el quinto año A y sexto año A de la orientación en Ciencias Sociales, que están trabajando en los espacios de metodología, de la investigación, sociología y filosofía, información para el día de trabajo, ¿no? Están trabajando en informes quinto año y en monografías sexto. Y tenían que elegir un tema para desarrollar. Sexto año, eligió feminismo. En realidad fue más una decisión que trabajamos los profes, que sea feminismo, pero que ellos podían elegir las posturas y enfocarse en algo puntual para desarrollar. En el caso del quinto, fue trata de personas. Por eso ahí se nos ocurrió enseguida aprovechar y comunicarnos con vos, que trabajan con esos tipos de casos, y bueno, poder los chicos tener más información al respecto y aprovechar este momento para preguntarte todo lo que prepararon. Buenísimo. Ellos. Bueno, chicos, la idea es, primero, buen día a todos, gracias por venir, gracias por invitarme y no se aflojen en la idea de preguntar. Recién decía con los chicos, el que no pregunta se va, interrumpan, porque la idea es que ustedes saquen dudas, no que yo me saque lo que ya tengo en mi trabajo. Entonces yo les daré algunas ideas, pero cuando necesiten me interrumpen, me preguntan, me discuten, porque yo no tengo la razón, tengo mis opiniones nada más, y así lo hacemos más lindo para que se puedan llevar ustedes alguna idea de lo que es el tipo de casos de trata y las cuestiones de género que están muy relacionadas las dos. Así que larguemos y... Lo que noté de las preguntas que me mandaron, cómo pesa, creo yo, las redes sociales, las noticias, las tendencias políticas del momento. Noté la mayoría de las preguntas muy con la idea de poner en discusión qué pasa con las nuevas tendencias feministas que funcionaron hasta que hubo cambios políticos en el país y hoy se las cuestiona mucho y se habla de alguna manera como algo negativo la pelea del feminismo, diciendo si no se bandearon de alguna forma, si no se les fue la mano y se han convertido en una especie de grupos de fanáticos que reclaman derechos y demás. Yo en eso les transmito mi postura. Creo que en la historia de la humanidad lo que tenemos desde siempre es un predominio del hombre sobre la mujer, ni hablar sobre los colectivos diferenciados, ya no solo por el género, sino comunidades homosexuales, gay, travesti, trans y todas estas que se identifican con esas letras que ya ni me las acuerdo de tantas que son. LGBTIQ y sigue el abecedario. Sí. Mi postura es que si la historia de la humanidad habla de las diferencias que hubo siempre entre hombres y mujeres, es una lucha que tiene que permanecer, que tiene que regularse, que las personas tienen que ser lo más justas posibles, pero siempre es muy sano que se pelee por un derecho. Y creo que los feminismos y estas luchas de colectivos tienen una pelea todavía muy injusta, muy difícil que encarar, porque hay mucha resistencia y porque los cambios que se van dando, los cambios políticos actuales lo muestran, cómo se tiende a considerar las negativas de esas luchas. Y yo los invito a que piensen en cosas cotidianas. Yo viví acá en la Borde muchos años y vi lo que es, vivo en Argentina y vivo en una humanidad que tiene esa característica. La mujer no tiene tanta facilidad para crecer en su vida como la tiene el hombre. Desde el hecho de la violencia de género que más de uno conocerá, si no le tocó cerca, lo vio en su pueblo o lo escuchó en las noticias. El 99% de los casos son hombres que maltratan a mujeres.
Y esto pasa desde siempre. Y de ahí a cosas más sutiles, pero muy visibles. Si ustedes se fijan, hay una cosa que se llama el techo de cristal. No sé si la han escuchado mencionar. El techo de cristal es ese techo que tienen las mujeres para acceder a lugares jerárquicos, a lugares de mayor importancia en sus vidas laborales, profesionales y demás. Y esto es una realidad, piénsenlo. Si yo les tengo que dar un ejemplo, en mi trabajo, en Córdoba somos unos 8 o 10 fiscales en toda la provincia, de los cuales hay solo, en este momento, 2 mujeres. El resto somos todos hombres. Y no hay ninguna razón biológica, genética, psicológica, como la quieran llamar, que justifique que haya esa diferencia. Y esto pasa en todo, quizá en el ámbito docente, porque tiene esa característica al revés, de que está mucho más integrado por mujeres que por hombres, se dé distinto. Pero solo en lugares puntuales, algunas actividades puntuales tienen esa característica, porque de algún modo están más destinadas a las mujeres, sin perjuicio que los hombres la podrían hacer también y deberían hacerla también. Pero en general pasa esto. Entonces, si vemos que hay violencia de género, vemos que hay mujeres golpeadas, vemos que hay mujeres sometidas a prostitución, mujeres sometidas a trabajo forzoso y muchas cosas más como esa, le diría que como respuesta general a la que hacían sobre el tema del feminismo es no, nunca va a ser suficiente esa lucha. Creo que no se la puede considerar, como hay algunas tendencias que tratan de hacerlo, como que son fanáticas, como que se les va la mano, como que se agarran de esto para obtener privilegios. No tienen privilegios, tienen derechos a ser iguales que nosotros y esto no pasa. Y esto está relacionado directamente con el otro tema, que es el de la trata. El tema de la trata, la víctima que tiene en porcentaje de mayor cantidad son mujeres y también personas pertenecientes a los colectivos de LGTBI y todas las letras que le siguen. ¿Por qué? Porque son personas que tienen una condición. La mujer, por la tradición humana, es vulnerable de por sí, porque creo que nadie puede negar que el machismo existe, que existe una diferencia que hace que el hombre tiene más poder, más capacidad de decisión, más acceso a mejores trabajos, más acceso a un montón de cosas que a la mujer se le hacen más difíciles. Desde que tiene que criar hijos, desde que tiene que arreglar su casa porque es trabajo de mujeres, cosas cotidianas, el chiste tonto que nos hacemos todos los hombres, andar a lavar los platos, tu mujer te mandó a lavar, tu mujer te mandó a planchar, y hay un prejuicio en eso, que lo tenemos que ver porque sigue pasando, que es esto de considerar que hay roles naturales de la mujer que si los hace el hombre es como una denigración, como una descalificación. Entonces, esto sí aplica la necesidad de mantener esas luchas, donde yo los invito desde mi punto de vista a no permitir que se les diga que son luchas exageradas, que son fanatismos o que son indebidas. Siempre va a ser necesario, en la medida que cada uno de ustedes mire su mamá, su abuela, su bisabuela, sus tías, que van a encontrar que les ha costado mucho más y que no han llegado tan lejos como llegaron los hombres de sus familias. Y no es que los hombres somos mejores, es que los hombres dominaron la situación desde los comienzos de la historia y siempre sometieron a la mujer a un rol secundario. Entonces es necesario, sí, nunca va a ser exagerado, y lo único que hay que buscar es un equilibrio, que no se les vaya la mano y en nombre de una lucha feminista cometan errores, abusos y demás. Esa es mi visión en general de la cuestión de género en todo esto. ¿Por qué les decía? Porque tiene mucha relación con el tema de la trata. La trata con fines sexuales, o sea, les doy la idea primero de la trata para que se les vaya armando esto. En la trata de personas lo que se busca es convertir a la víctima en un objeto. La persona no es una persona con derechos, es una especie de objeto destinado a producir algún tipo de beneficio a un tercero. En lo que es el trabajo, lo que es el desarrollo de una persona, tiene que ser para sí mismo. Y alguien puede llevarse una diferencia, pero no es que puede usar a esa persona para obtener sus ganancias. Por eso está organizado el sistema de trabajo, el sistema de derechos, para que cada uno haga su actividad, tenga sus ingresos dignos, equilibrados y justos, y alguien pueda obtener alguna diferencia por eso, porque aporta algo en ese desarrollo de actividad, de capitales y demás. Pero en la trata lo que pasa es una cosa mucho más grave. En la ley se usan varios verbos, como captar a una persona,
Captar es, dicho de modo simple, llamar la atención a una persona para que se acerque a hacer lo que yo quiero. Acoger a una persona es la tengo conmigo. Trasladar a una persona es la llevo hacia donde yo quiero someterla a la explotación que me va a dar un beneficio. Y en eso entra la naturaleza de lo que pasa con el mayor sector que es víctima de esto, que es la cuestión de género, las mujeres y las personas pertenecientes a estos colectivos discriminados históricamente. Son generalmente personas que tienen una condición que la ley define como vulnerabilidad. Y ahí los hago participar a ustedes. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de esa palabra? ¿O se anima a decir qué piensa que es la vulnerabilidad? Mudos todos. No se animan. Bueno, no importa, pero si les surge, interrúmpame, pregunten o digan. La idea de vulnerabilidad es una condición de una persona que puede ser de pobreza, puede ser de muy poca instrucción, muy pocas oportunidades laborales, una condición de vida indigna, el desarraigo. Generalmente la trata de personas usa personas de otros lugares para que no sepan cómo defenderse y no tengan los recursos naturales que ustedes tienen. Ustedes se raspan, van a buscar al papá, a la mamá, al hospital del pueblo, a la maestra, a la directora o al senador, que lo busquen y lo ayuden a curarse. El que está desarraigado no sabe a quién recurrir y no sabe cuáles son las leyes que aplican y cuáles son las costumbres del lugar. Esas condiciones son las que integran la palabra que se llama vulnerabilidad. Es una situación que hace que la persona no vea otra alternativa que someterse a la voluntad de quien la quiere explotar. El que quiere explotar a una persona es el que en la ley se llama tratante. Es la persona que se beneficia con ese trabajo obtenido ilegalmente en base a la vulnerabilidad de la persona en algunos casos, o en base a forzar a esa persona para que lo haga. Y ahí hay una frase que yo suelo usar cuando trato de decir por qué sigue existiendo la trata. Porque ahí ponían los chicos en alguna de las preguntas, en algo decían si la esclavitud sigue existiendo. No sé si fueron preguntas de ustedes o cuando yo buscaba información sobre esto para contarles, surge esta pregunta. ¿Ustedes creen que la esclavitud sigue existiendo? ¿Alguno se anima a contestarlo a eso? ¿No? ¿Qué pensás, Santi? ¿Sí sigue existiendo? Para mí sigue existiendo. Bien. ¿Podés definir en qué forma la ves que existe? Muchas veces yo lo veo, por ejemplo, en alguna empresa que se hostiga, o bueno, justamente como usted dice, a la persona tratada a mantenerse en el cargo o cupo que ocupa por beneficio de la empresa, no porque le convenga a la persona como tal. No hay un beneficio mutuo, sino únicamente de la empresa o del tratante, como usted dice. Bien, está bastante cercano a lo que decís, está bueno. Un poco la idea, yo siempre cuando pienso en esa existencia de la esclavitud, como la conocemos en las películas, como se nos abre la imaginación al pensar en esclavos, y uno lo puede sintetizar en dos palabras: cadenas y sangre. Porque la esclavitud en la época de sus orígenes era eso, era gente encadenada en barcos, en carros, o caminando atados a caballos, a lo que fuera, para llevarlos a un lugar y ser explotados hasta que se murieran. Y por eso era cadenas y sangre. Hoy no hay cadenas y sangre, es mucho más parecido a lo que decís vos. Tiene sus diferencias porque si casi que empezás a discutir la parte de capitalismo y socialismo. El capital siempre tiende a sacar mucha ganancia y tiene una gran puja con el trabajo que quiere la suya, pero el capital todavía manda. Pero es cierto que ese punto que vos definís, sumado a conductas ilegales para lograrlo, como es, y ahí te voy a pedir un ratito que pongas el video para que tengas la idea de una trata sexual, porque ahí define lo que les pasa. Hay promesas de trabajo, que es una de las formas en que se hace la captación, que es el atraer a la persona hacia la actividad que quiero desarrollar y sacar ganancia de su trabajo, que es, yo te llamo a vos y te digo, mira, tengo un trabajo en Córdoba, te voy a llevar a trabajar de pintor en una obra. Y te digo que es en Córdoba, pero resulta que cuando llegaste a Córdoba, te digo, no, mira, tu trabajo no es en Córdoba, es en Jesús María, es en el medio de un campo, para que la única forma de llegar es que yo te lleve en una camioneta porque no hay caminos,
no tiene luz, no tiene agua, el lugar. El alojamiento tuyo va a ser una casilla esa que usan para las cosechas de aluminio, esas de metal, sin ningún aislamiento. El baño es un pozo en la tierra al costado de la casilla. Cuando vos quieras comida me la pedís, yo voy, te la compro en el pueblo vecino y te la traigo y te la cobro, te la descuento de tu trabajo y vivís ahí. Y vas a salir de ahí solo cuando yo tenga ganas de ir a buscarte y llevarte de nuevo a tu casa o al pueblo para que des una vuelta por la plaza. Ahí hay muchas cosas que juegan, que es lo que define más la trata, que es, primero yo te capté, te invité a trabajar. Te dije, vas a trabajar en Córdoba como albañil. Te imaginaste una ciudad, estar ahí, barrios, plazas, shopping, clubes, qué sé yo, cosas para vivir socialmente activo. Y resulta que cuando llegaste ahí, ya estás desarraigado, te saqué de la orden, te llevé a una ciudad grande que no conoces. De ahí que te llevé a la ciudad, te dije, bueno, mira, yo te dije que ibas a ganar 1 millón de pesos al mes. Bueno, pero del 1 millón de pesos no va a ser 1 millón, eso va a ser cuando llegues más lejos. Te voy a pagar 500. Y te voy a cobrar el alojamiento en la casilla esa, te voy a cobrar la comida que uses. Si necesitas, no sé, querosén para calefaccionarte, te voy a cobrar el querosén. Y vas a tener multa por cada macana que te mande. Y por las dudas el documento tuyo lo voy a retener yo. Estas cosas son las que pasan en muchísimas situaciones donde la gente queda completamente indefensa. Porque vos el documento lo necesitas para cualquier gestión, vos te viniste con una expectativa y tuviste un engaño, estás en un lugar del que no podés volverte si no es con la persona que te llevó, porque no conoces el lugar, no tenés un medio de transporte, no hay colectivos, no tenés un teléfono para comunicarte y pedir ayuda. Esto es la esclavitud moderna. Más allá de lo que vos describías que es un exceso laboral, que a veces se convierte en una esclavitud moderna, en un hecho de trata. Porque hoy por hoy siempre el patrón quiere pagar menos, el empleado quiere que le paguen más, y ahí están las leyes para regular. El tema es cuando eso se rompe por completo y ya llega una situación en la que vos no tenés otra salida que someterte a lo que hace el explotador, el tratante. Esa es la diferencia que tiene esto. Y les pido que si algo digo, porque yo tengo la costumbre de hablar en cosas más de derecho que tienen términos que no todo el mundo conoce. Entonces si algo no entienden me dicen, che, para un poco, habla claro que no te entiendo. Pero esa es un poco la idea. Yo ahí le había pedido a Carmen que pase un videíto que es una persona que simula ser una víctima de trata, toma el personaje de una víctima de trata y cuenta en 2 minutos la situación que le tocó vivir. Escúchenlo y presten atención a las cosas que dice, porque creo que es un buen disparador para ver cómo funciona. Represento a Berta, tengo 32 años y soy de Brasil. Lo mejor que tengo en la vida son mis hijos. Fui madre con 14 años y un día conocí a una persona que me dijo que si me iba a España ganaría mucho más dinero como empleada del hogar. Como tenía 15 años y no podía viajar sola, me consiguieron un pasaporte falso. Cuando llegué a España, una persona vino a recogerme y me llevó a un club. Allí había otras chicas y al menos una de ellas era menor, como yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que iban a prostituirme y como no tienes otra opción. Me cambiaban de club cada poco tiempo porque había aviso de redadas. Yo generaba muchísimo dinero, pero no lo veía. Se lo quedaban todos ellos y, bueno, sé que le mandaban algo de dinero a mi hija. 2 años después, me dejaron volver a Brasil después de rogarles que necesitaba ver a mi hija y que no iba a trabajar más. Pero a los 3 meses vinieron a buscarme. Y recuerdo en la frontera, en el control de pasaportes, que yo miraba al policía rogándole con los ojos que se diese cuenta de que yo era menor. Me obligaron a prostituirme de nuevo. Me dijeron que tenía que pagar mis vacaciones en Brasil. Muchos años después, cuando conseguí salir de todo, después de todo el maltrato y de las peleas, colaboré con la policía. A cambio, yo solo pedí protección. Pero no hicieron nada. Ni siquiera me han considerado una víctima de trata. Hasta muchos años después no conseguí recuperar mis documentos de identidad real
Ahora vivo con mis hijos, pero todo esto ha sido un auténtico calvario. ¿Se fijaron todas las cosas que dice? Lo dice mucho mejor de lo que yo les conté. Pero están viendo una mujer, cuestión de género, están viendo una mujer que es de Brasil, que la llevan a Europa, que la llevan por un documento falso, que le dicen de un trabajo y la someten a otro trabajo, que las cadenas ya no existen, entonces ella vuelve a Brasil, pero la van a buscar y la llevan de nuevo. ¿Y cómo es que la van a buscar y la llevan de nuevo? No tiene cómo defenderse. Fíjense que ella denuncia, el sistema no la escucha, la deja sola, y esto pasa siempre. Es más, les digo, yo me hago cargo de la responsabilidad, no por decisión personal, sino porque represento desde mi lado al Estado, y es un Estado que hoy menos que nunca, pero que siempre falló en la cobertura de lo que ella dice. Nunca me protegieron, lo único que quería es que me cuiden. Nosotros rescatamos víctimas, les cuento como ejemplo, en las actividades que se da la trata de personas en Córdoba. La prostitución, todos sabemos que es una de las bases grandes para la explotación de personas, la trata de personas. También hay fábricas de ladrillos donde se explota personas. Hay mucha gente de nacionalidad boliviana que tiene habilidad, se ve que por el aprendizaje que les dan en la escuela o por la cultura de ellos, son hábiles para la actividad de albañilería, fabricación de ladrillos y demás. Usan comunidades bolivianas para explotarlas. Hay quintas que producen como una quinta en el patio de tu casa, pero allá en manera industrial, en la zona que circunda la ciudad, hay lugares donde se cultiva vegetales, lechuga, tomate, pimiento, todas esas cosas. Sí. Justo que estábamos hablando de este tema, quería saber si nos podés contar algún caso en específico sobre la trata y el feminismo. Bien, la mayoría de los casos, en esto justo que estaba diciendo de ladrilleros, de quintas, hay hombres y mujeres en términos iguales, porque en general son familias bolivianas, algunas familias peruanas que son sometidas a trata. Que viene uno, ya les voy a contar, les voy a acordar de cómo se crece jerárquicamente dentro de la trata y se sigue siendo víctima. No me dejen olvidar eso porque es interesante. En todos esos casos, lo que pasa es que uno hace la investigación. ¿Cómo se hace? Se intervienen teléfonos, se piden informes contables, impositivos, de consumo eléctrico, por ejemplo, porque hay algunas industrias que consumen mucha electricidad, pero lo hacen en casas que no parecen ser una industria para no ser descubiertos. Se los sigue con policía que se fija dónde van, cómo se mueven, se revisa la basura porque a veces dejan restos de cosas que pueden ser prueba de lo que están haciendo. Cuando se junta toda esa información, vamos al lugar con lo que se llama allanamiento, que es una orden de un juez que dice lo que investigó la fiscalía junto con la policía, da fundamento suficiente para ingresar a un domicilio por la fuerza y ver qué es lo que hay ahí adentro. Hay personas esclavizadas, hay personas trabajando ilegalmente, hay armas, hay lo que sea que estemos buscando. Cuando hacemos eso, en los casos de trata, hacemos una maniobra que técnicamente se llama rescate, que es el rescate de las víctimas de la trata. Se supone que los gobiernos tienen unas oficinas de rescate de víctimas de trata que se dedican a contenerlas en el momento del procedimiento, alojarlas en un lugar seguro y discreto para que nadie las busque, para ir recuperándolas de la situación que están viviendo, reinsertarlas en la sociedad, en su grupo social, en su familia, en su país, o darles oportunidad de desarrollarse sin ser explotados. Y eso está todo un poco igual que la Constitución Nacional, llena de declamaciones y con poquísima efectividad. Entonces, por ahí vi algunas preguntas que vos mandaste, Cami, que eran justamente sobre qué hace el Estado para ayudar a esas personas. Dice hacer mucho, propone hacer mucho, pero cuando llegue el momento, como es la historia de la política, no solo de Argentina, del mundo, la plata está para lo que los políticos quieren. Entonces, no te dan la plata, no te dan los recursos, no te dan la gente, o te la dan por poco tiempo. Y me ha pasado a mí de rescatar, por ejemplo, familias enteras de personas explotadas en ladrilleros, y esas personas vienen y hacen un piquete en la puerta de mi oficina reclamando que yo los dejé sin trabajo. Porque ellos vienen en una situación mucho peor en su lugar, en este caso en Bolivia, por ejemplo, y por lo menos en la fábrica de ladrillos tenían una piecita
y comían y tenían un trabajo, es lo único que tenían. Entonces no eran conscientes de que estaban siendo explotados. Y el reclamo es ¿por qué? Porque el Estado no les dio nada mejor de lo que ya tenían. Al contrario, se quedaron sin trabajo y en lugar de contenerlos, se les dio unos días de alojamiento y después se los dejó que se vayan a donde puedan y como puedan. Entonces la respuesta a eso es no, no hay. No hay una ayuda real del Estado. Hay algunas cosas que se intentan y gente con muy buenas intenciones, pero las decisiones políticas no ayudan en esto. Perdón, quiero hacer una acotación con respecto a eso. Buen día. No hace mucho tiempo, diría que a principios de este año, incluso del año pasado, por aquí cerca, nada más cerca de La Borde, nos hemos enterado de que en un campo había gente que estaba viviendo de manera hacinada y también con un sistema de esclavitud. Por ahí no tenemos que irnos tan lejos, me refiero, ¿no? Por acá cerquita desconocemos, pero también estas historias existen. Definitivamente existen en todos lados donde hay una actividad económica. Esto pasa y es como dice ella, no están lejos. Acá tenemos el caso, ¿cómo se llama? Lian, el chiquito que desapareció. Bueno, no sabemos, yo no sé si es un caso de trata, no lo conozco, no tengo detalles. ¿Puede pasar? Sí, porque dentro de la trata también está el tráfico de niños y el tráfico de órganos, así de cruel, de horroroso como suena. Personas destinadas a ser despedazadas para usar órganos en la salud de gente que paga por esto. Así que eso es terrible y pasa. Y en eso, antes de ir a lo que me pedía ella de contar de algún caso, los invito a que estén atentos porque la trata de personas tiene una relación absolutamente directa con la pobreza. Y todos, acá en La Borde también, me consta, lo he visto a través de toda mi vida, así que esto no es una cuestión de quiénes son los políticos que están hoy. Históricamente, un pueblo tan fácil de manejar como La Borde en cuanto a la cantidad de gente, los recursos que hay y demás, tiene barrios muy pobres, tiene gente que vive en una pobreza extrema. Esa gente que vive en pobreza extrema es vulnerable por esa pobreza y es caldo de cultivo para alguien que los quiere explotar. Se los lleva al campo a hacer una cosecha, lo dejan 15 días en la cosecha con un poco de agua, un poco de pan y de acá no salía hasta que terminó la cosecha y si no querés esto no hay otra. Eso es una explotación y pasa, puede pasar si ustedes están atentos. La primera cosa, si les interesa luchar contra la trata, luchen contra la pobreza. No sean indiferentes cuando ven a una persona de aspecto de muy pobre o de que le conocen una vida de mucha pobreza. No hay que quedarse callado ante eso, porque eso les pasa a ellos y ninguno de nosotros está exento de que un día nos pase también. Es directa la relación, es directa. ¿Algún caso que me preguntaron, la quiero dejar a ¿cómo te llamas? Ana. ¿Perdón? Ana. A mí me ha tocado intervenir en casos los más dolorosos generalmente de ver por las situaciones que se dan son los de explotación sexual. Me tocó un caso en Córdoba, que ya puedo decirlo porque es un caso terminado, está con condenas, terminó todo, que se llama caso Varey, que si ustedes quieren buscan en internet, en las noticias, el caso Varey y ahí van a conocer de qué se trata. Pero contado sintéticamente, año 2008, 4 prostíbulos que estaban, la imagen eran bares nocturnos, como le llaman, no sé acá cómo le llamarán un bar nocturno, pero esa whiskería, no se llaman prostíbulos porque en realidad están prohibidos desde el año 31, nunca se cumplió, siempre existieron y no solo existieron, las policías de cada zona tenían, yo no sé si no lo siguen teniendo, libros con las anotaciones de quiénes eran las mujeres que daban servicios sexuales en esas whiskerías, cuando desde el año 31 estaba prohibido hacerlo. Les aclaro una cosa, la prostitución no es algo malo, es algo que hay personas que eligen y hay personas que son forzadas a hacerla. Las personas que eligen, uno puede decir, yo no lo haría, no me gustaría que lo haga mi hija, no me gustaría que me haga mi mujer, no me gustaría que lo haga mi nieta, pero existe. Y hay personas, mujeres y hombres, que pueden decidir prostituirse. Si lo deciden y lo quieren hacer, yo los invito a no hacer un juicio ético sobre eso. Es simplemente, yo lo haría o no lo haría. Y si lo hacen para ellos, sin que nadie se enriquezca por eso ni los fuerce a hacerlo, tienen todo derecho a hacerlo. Que no nos guste, no interesa. Lo que interesa es que si la persona ejerce libremente una actividad como esa, hay que dejarla en paz.
Lo que hay que estar atento es a cuando esa persona lo hace, pero hay alguien que se lleva las ganancias o que le está forzando a hacerlo. Esa es la diferencia. Volviendo al caso Bahrein. 4 whiskerías en Córdoba, pleno centro de la ciudad de Córdoba, móviles policiales de la policía de la provincia de Córdoba, parados en la puerta de esos lugares, dándole seguridad al lugar, donde les constaba, porque algunos de ellos entraban al lugar, que lo que había ahí era prostitución. Había chicas de distintos lugares del país, algunas de otros países limítrofes, y que estaban siendo explotadas en ese lugar. Y tenían ocultas las habitaciones donde prestaban el servicio sexual y visible la zona de bar donde se juntaban los clientes del bar a tomar algo. Entonces estaban ahí, preguntaban por una chica, pasaban por un costado, se metían en esa zona y ahí estaban las chicas que eran sistemáticamente, no había ninguna que pudiera decir que lo hacía libremente, pobres, con escasa instrucción, con desarraigo, que es lo que cuenta la chica del video. Chicas, había una del Paraguay, otras de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, otras del sur, pocas de Córdoba. ¿Por qué? Porque el desarraigo, piensen ustedes, si yo les digo váyanse a pasar 15 días a, no sé, para decirles cerca, a Santiago del Estero. No conocen Santiago del Estero, no conocen las costumbres de los santiagueños, no conocen las reglas de juego de la vida diaria que tiene el santiagueño. En Córdoba a lo mejor vos le decís che boludo a un chico y no pasa nada. En Santiago le decís che boludo a uno y capaz que te mete un cuchillo en la panza. Porque lo considera un insulto y acá es una palabra más que ya dejó de ser insulto hace mucho. Esas cosas hacen que uno se sienta inseguro. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me comporto? ¿Puedo entrar a este lugar? ¿Puedo mirar a esta persona? ¿Puedo reclamar algo? No sé porque no conozco. Imagínense una mujer venida de Brasil y llevada a Europa y encima con un pasaporte falso. Sabe que no tiene recursos para defenderse de nada y que las únicas personas que pueden llevar y traer a algún lado y quizá mantenerla con vida son los explotadores. Eso es la vulnerabilidad y eso es lo que pasaba en este caso Bahrein, donde encontramos a personas que se dedicaban a esto durante años, se habían enriquecido muchísimo y lo hacían con la anuencia de autoridades policiales que están naturalmente destinadas a evitar que esto pase. Y esto pasó, y uno entraba y hablaba con las chicas, y también pasó que algunas chicas de algún modo se enojaban porque se la veían venir. Y lo triste del caso, que más allá de que terminaron condenas, que le quitamos un montón de bienes a estas personas, que estuvieron presos mucho tiempo y demás, lo que pasó es que después hacíamos otras investigaciones y las mismas chicas, las mismas víctimas estaban en otros lugares haciendo el mismo trabajo. Cuando la idea es que la palabra rescate indique que lo que hicimos es tomar todas las medidas necesarias para que esa persona no sienta que la única alternativa que tiene es someterse a un explotador. Que si quieren seguir prostituyéndose, que lo hagan, pero por decisión propia, sin darle sus ganancias a nadie. Y defendiendo sus derechos de esa manera, aunque a unos les guste y a otros no, que haya personas que se prostituyan. Haciéndolo como un trabajo. Nunca se logra eso. Con los casos de ladrilleros pasó lo mismo, sí. Quería preguntarte cómo es el proceso legal desde la denuncia hasta el juicio. Bueno, yo les traje, después de hacerme acordar, Cami, porque tengo ahí en el bolsito mío unos folletos que usamos nosotros con información sobre la trata y números de teléfono que hay para garantizar el anonimato de quien tiene miedo de denunciar, porque esto pasa mucho porque en la trata hay mucha violencia. Las personas que someten a personas a trata son capaces de castigar, de tomar represalias, de matar a una persona que los denuncia. Ya, háganme acordar que también les cuento de un caso que tenemos ahora en vigencia sobre esto. Hay un número que se llama 145, los invito a que lo tengan guardado si tienen interés en avisar si hay alguna situación, y no tienen que tener miedo en avisar, porque ustedes tienen que decir: veo una situación que sospecho que podría ser trata. No tienen que identificarse y dar la mayor cantidad de datos posibles para que las autoridades podamos ver en qué lugar, qué personas, cuándo, cómo lo hacen, quiénes son las víctimas. Esa información sí es bueno que la den. No necesitan dar su identidad. Esa es lo base que tiene el Estado como número de denuncias anónimas. Llaman al 145, los atiende una persona, los entrevista, los guía en las respuestas que necesita y después nos comunica a nosotros la información para que hagamos la investigación.
siempre esas investigaciones se hacen con una palabra que se llama progresividad. Yo no puedo, porque vos llamás al 145, decir, bueno, voy y detengo a esta persona porque está tratando, está sometiendo, explotando a una persona. Tengo que encontrar información que demuestre que es cierto que hay una persona que está explotando a otra. Entonces, como les dije antes, se manda policías a revisar si existe el lugar, si existen las personas, si la actividad que uno dice que sirve como marco para explotar a una persona existe, y si existen personas que son víctimas de esto. Cuando logramos todo eso, vamos a un juez y le decimos al juez, mira, esto es lo que tenemos, estos son mis fundamentos, comprobé que lo que me dijo la denunciante existe un negocio donde están explotando a una persona, esa persona está encerrada en tal lugar, no puede salir, no la dejan, pidió ayuda, no tiene documentos, le dijeron que venía a trabajar famosa en un bar y terminó siendo prostituida o explotada en otra cosa. Si logramos toda esa información, tenemos un caso de trata. Hay siempre un mecanismo así progresivo para no hacer cosas que a veces la gente por venganza denuncia. Tenemos montones de denuncias que son falsas, porque dicen, mi vecino que es mi enemigo, que me molesta, que hace ruido, qué sé yo, o vende drogas o es tratante. Yo no puedo ir a detenerlo porque me lo dijeron. Tengo que averiguar si es cierto lo que me dijeron. Esa es la forma en que cuidamos los derechos de todos, tanto del denunciante al hacerlo protegiendo su anonimato, como de la persona denunciada asegurándonos de que lo que se dijo se averiguó a ver si era verdad o no. Este es el modo más o menos que se hace. Lo del caso actual que les decía, para que se den cuenta cuando uno habla de posibles represalias. Tenemos un caso que está en este momento en movimiento, una persona que está detenida, varias, de una familia, que desde el año 2006, 2007 la venimos buscando. Esa persona, cada vez que la agarramos, terminaba zafando, no pasaba nada, no encontrábamos nada, la prueba se había perdido, llegamos al allanamiento y nos esperaba con un café, significaba, le habían avisado de que lo estábamos buscando, entonces encontrábamos el café y el azúcar. A la chica que prostituía no, al lugar habilitado para hacerlo no, y esto pasa. Y nosotros en ese caso logramos ahora detenerlo, está él, su familia y varios cómplices presos, y encontramos que durante la investigación que hacemos, lo que se llama el proceso judicial, desde las mismas instituciones carcelarias donde está preso el principal responsable, nos piden información sobre las personas que denunciaron, que son víctimas, y que tienen que estar protegidas y bajo secreto para que no les pase nada. Entonces nos llaman preguntando, no, porque queremos protegerlas, entonces queremos saber quién es y dónde está alojada. Y eso es porque esa persona le está pagando a oficiales del servicio penitenciario para que averigüe quién es. ¿Y para qué quiere saber quién es? Mínimo, pagarle para que no hable más. De ahí, asustarla para que no hable más, lastimarla para que no hable más, matarla. Cualquiera de esas posibilidades. Y eso hoy está en curso. Entonces está toda la oficina y las fuerzas de seguridad que trabajan en esto, que no siempre son confiables, porque son permeables, son mal pagos, mal instruidos y muchas veces se tientan, alerta para que no se les ocurra que se entere esta gente de quién es la persona que lo denunció y dónde está alojada. Y ese es el riesgo permanente que tenemos. Nos distraemos, así como estamos acá sentados, están los chicos que trabajan conmigo en la fiscalía, que agarran el caso, los papeles que muestran lo que se va haciendo, y reciben una llamada de alguien del Estado que le dice, che, tenemos que proteger a una víctima, necesitamos saber dónde está alojada, quién es. Gracias a Dios los chicos son inteligentes y cumplen órdenes y dicen, no, pará. Vienen a verme a mí y dicen, que me están preguntando esto. ¿Quién? La gente del servicio penitenciario. ¿Qué tiene que preguntar esa gente? Entonces, ¿qué se hace? Hay que abrir una investigación sobre la gente del servicio penitenciario, que son funcionarios públicos, que están preguntando indebidamente, ilegalmente, dónde está la víctima que legalmente tiene que ser protegida. Eso pasa hoy. Esto es un caso similar al que me habías preguntado vos, que es un caso, el otro es un caso viejo, este es actual. Esa persona, ¿por qué se salvó durante 20 años? Porque lo que estamos tratando de encontrar son sus anotaciones. Esa persona tenía lo que en Córdoba se conoce como prostíbulos VIP. O sea, había mujeres lindas, blanquitas, con lindo cuerpo, con linda piel, con aspecto de la chica modelo de la revista. No
la chica pobre con un cuerpo sufrido, con una vida lastimada, con una salud precaria. No, estas son las VIP. El tipo las tenía y a esas VIP es a las que van a buscar personas importantes. Por eso se llamaba así. Sí. Hola, buen día. Buen Soy día. Clara. Clara, bueno. Kiara. Me gustaría que nos cuente qué penas contempla el Código Penal para quienes cometen este tipo de delitos. Bueno, vos sabés que yo soy muy reacio a hablar de las penas porque es algo tan cambiante, porque va más allá de que hay escalas que parten de los 4 años, van hasta los 15 años y pueden ir hasta cadena perpetua si del hecho surge una muerte de una persona. Lo que hay es una regulación de la pena que es en base al caso concreto. No es lo mismo que una persona por primera vez en su vida cometa un delito a que sea una persona que ya viene con antecedentes cometiendo delitos. Tampoco es lo mismo que lo hizo contra una víctima o contra varias, o durante cuánto tiempo, e inclusive en qué condiciones tenían las personas, si las trataban muy mal o no tan mal. Todas esas cosas influyen para que los jueces en el momento de un juicio decidan el monto de la pena. Oscilan entre los 4 años y la prisión perpetua si terminan una muerte, pero en el medio hay muchas escalas. Yo les cuento mi visión siempre sobre esto, me sirve para decírselo. No está bien que tengamos escalas penales concretas y fijas, porque cada persona tiene un modo de reaccionar ante lo que se pretende con una pena. La finalidad de la pena no es un castigo en teoría, es un tiempo determinado para que la persona sea sometida a un tratamiento de reinserción social. O sea, el que comete delitos se supone que se descarrila de las reglas sociales y afecta a la sociedad. ¿Qué se pretende con la prisión? Se les enseña a trabajar, se vea por qué cometieron el delito, se busque hacerles entender que no es la forma de vivir en sociedad y lograr en un tiempo determinado que esa persona recapacite y dé alguna garantía de que volviendo a la libertad se va a portar bien. Esto no debería tener un número, porque a lo mejor a mí me lleva, no sé, mato a alguien y me va a llevar la vida entera a darme cuenta de que estuvo mal lo que hice y no merezco salir porque voy a volver a matar posiblemente. Pero resulta que vos mataste a alguien, te diste cuenta, te arrepentiste, hiciste todo lo posible para aprender y darte cuenta y diste un montón de muestras de tu conducta de que vos no vas a volver a hacerlo nunca más. ¿No sería justo que vos te pases en la cárcel todo el tiempo igual que yo? Porque si yo no recapacito, no debo salir. Y si vos sí recapacitas, debes salir lo antes posible, porque la cárcel no es buena para nadie. Lástima que no traje imágenes. Yo, Cami, te mostré alguna vez. Bueno, no quieran imaginarse lo que es una cárcel. ¿Nuestro sistema penitenciario está preparado para reinsertar nuevamente a la persona? No. Te van a decir que sí. Hay casos intermedios, delitos no tan violentos. Son delitos que dentro de todo uno tendría que pensar si vale la pena que una persona esté en la cárcel. Hay alguna parte, algún sector de los delitos o de los tratamientos carcelarios que da algún resultado. Pero lo más importante, no. Las personas presas son sometidas a un régimen de autoridad muy fuerte, muy agresivo en general, con instalaciones que no están preparadas para alojar a las personas. Y fundamentalmente, la Constitución nuestra dice que las cárceles son para reinserción, no son para castigo. Entonces, y en ningún lado está previsto que la cárcel tenga que ser un lugar precario de alojamiento. Y yo he ido a hacer inspecciones a la cárcel. Tenés celdas que tienen 1,70 m de ancho por 2 metros de largo, una cucheta, los colchones, ¿viste el trapo de piso? ¿Vieron lo que es el trapo de piso? Esa tela que te la pasás por la piel y te raspa, que es desagradable por completo. Bueno, es un trapo de piso grueso. Es eso el colchón. Grueso para hacer trapo de piso, inexistente para hacer un colchón. Bueno, esos son los colchones que les proveen. La sábana, algún día te veré si la cambio, si la tenés. La frazada es un trapo de piso más finito, es un trapo de piso grande. No, y no estoy exagerando, es un trapo de piso, es el mismo material. El baño de la celda esa era la foto que para mí grafica todo, Cami, que yo te la mostré. Una pieza como si fuera un inodoro de metal, de acero inoxidable, que en lugar de tener la mochila para tirar el agua que tienen los inodoros, tiene una especie de parecido a una mochila que tiene un tubito como el agua de las plazas cuando vos querés tomar un bebedero de agua. Bueno, es todo lo que tiene.
Pero no es que vos estás en la celda con tu compañero de celda y podés hacer tus necesidades con privacidad. Y a la vez tiene una cultura de castigo a quien ose usar el baño con su compañero de celda al lado. ¿Por qué? Porque, lo voy a decir, guaso, yo voy a hacer caca en un inodoro que está en una pieza abierta donde estoy compartiendo con una persona que ni siquiera conozco, que la conozco porque está presa conmigo. Es horroroso. ¿Dónde está dicho que una persona tenga que ser sometida a esa humillación? Bueno, y eso pasa en las cárceles. Cuando hablan de cárcel y cuando escuchan que se pudre en la cárcel, yo les aviso que una persona se pudre en la cárcel en 15 días, no hace falta pasar la vida para terminar podrida. Hay demasiada violencia, si habrán visto las noticias, yo no sé cuántos se interesan en las noticias. Hoy la mayoría de las autoridades de la cárcel de los últimos años está toda presa, porque tenía un régimen en que los presos entraban droga con permiso de los oficiales del servicio penitenciario, por supuesto de plata, entraban celulares, que no está prohibido tener celulares, pero lo prohíben lo mismo, no debería estarlo, porque tampoco, la pérdida es libertad ambulatoria. ¿Saben lo que es libertad ambulatoria? Si yo te ato a la silla, vos no tenés libertad ambulatoria. Si no te dejo salir de acá, no tenés libertad ambulatoria. Pero eso no tiene nada que ver con que te dé un baño horrible, una cama donde te sentís una basura durmiendo, malos tratos permanentes, y te meto en un lugar donde las autoridades que tienen que reinsertarte son delincuentes. No digo todos, por Dios. Hay muchísima gente, tanto de la policía como del servicio penitenciario, que son buenas. Pero el sistema está estructuralmente tan lastimado que causa esto. Entonces hoy tenés al jefe del servicio penitenciario, al subjefe de la policía de Córdoba, y a no sé cuánto más, y hablo Córdoba, ojo, pasa en todo el mundo, en todos los países. Esto no es un mal de la ciudad de Córdoba, es un mal de las sociedades occidentales. De las otras no hablo porque no las conozco. La corrupción existe y se da en todos lados, y las sociedades no les interesa en general qué pasa con las personas que están detenidas. Ahí juega el por algo será, algo habrá hecho, por algo está preso. Hay un montón de gente que está presa de una manera completamente injusta. Porque no cometió el delito o porque habiéndolo cometido no necesitaba estar en la cárcel. Entonces, esto pasa y es un problema gravísimo que hay que tener en cuenta. Sí. No, justamente a partir del tipo que nos esperaba con un café o todo esto, si podés explicar un poco los vínculos de la trata con los diferentes poderes, el policial, el judicial, el político, el económico. Mirá, me viene bien tu pregunta porque se me fue esa parte que estaba contando. Este hombre justamente nos esperaba con el café. ¿Y por qué queremos encontrar? ¿Por qué nos esperaba con el café? Porque sabemos que tiene vínculos con gente con poder, tanto económico como político o funcional, que lo ayuda a zafar. ¿Y por qué lo ayuda a zafar? Y es simple. Él vio, no sé, a un empresario, a un ministro, a un legislador, a un juez, a un fiscal, a mí, entrar en lugar de él. Entonces, tiene el dato, y si yo entro ahí, lo primero que es, mira, yo te tengo fotografiado entrando con una chica paraguaya menor de edad a una habitación de prostíbulo. ¿Qué puedo hacer yo? Primero, si lo hice, no soy fiscal. Y si soy fiscal habiéndolo hecho, tengo que estar preso, y él lo sabe. Entonces, esto lo pongo un ejemplo en mí, no soy yo evidentemente, porque yo lo hice meter preso, pero sí hay personas que pueden ayudarlo a zafar como pasó durante 20 años. Yo hace 20 años que trabajo como fiscal y uno de los primeros casos que me tocó fue este. Y se sentía mucha frustración porque cada vez que lo agarrábamos él zafaba. No le encontrábamos lo que buscábamos, si lo encontrábamos terminaba defendido por alguien, inclusive del mismo sistema de la justicia. No, se va en libertad, no pasa nada, no. ¿Qué sé yo? Yo tenía un juez que cuando hacíamos allanamiento del prostíbulo me decía, yo no voy a seguir salvando putitas. Dicho por un juez. Y sabiendo que desde el año 30 está prohibido esto. Prohibido explotar, no la prostitución, prohibido explotar a mujeres en el marco de actividades sexuales. Así como está prohibido explotar en toda otra actividad personas fuera de la ley. No se explota personas, en todo caso las personas trabajan y obtienen su ganancia, sus ingresos, igual que capital, igual que patrón. Pero este es el problema que siempre pasa y
cuando son más importantes, más contactos tienen para ser protegidos. Habíamos dicho antes que no te vamos a olvidar de la categorización y que la persona sigue siendo víctima. Sí, en la trata. Ah, sí, tenés razón. Se da mucho, tanto que la ley de trata tiene previsto esto, que es, estas actividades se dan mucho que hay mucha permanencia del tiempo de las mismas personas como víctimas. Por ejemplo, para salirme un poco de la trata sexual, que es la que más efectos causa por lo grave que es, pero la explotación laboral. Tuvimos un caso de una empresa muy grande que vende ropa deportiva, y en esa empresa también acusamos por trata. Y teníamos, ahí eran todos, la gran mayoría de las víctimas eran peruanos. En Perú parece que el sistema educativo tiene alguna educación muy relacionada con la industria textil. Entonces son muy buenos en ese tipo de trabajo. Entonces vienen acá desesperados porque en Perú les va mal, saben que con las diferencias de cambio y todo, mandan $20 a Perú, su familia vive con eso, y ellos a lo mejor ganan 25, 30, digo números por decir, ¿no? Pero con muy poquito que mandaban allá a Perú, mantenían a su familia. Y esas personas, alguno dentro de ese sistema que se siente cómodo porque por lo menos ayuda a su familia sometiéndose a la trata, empieza a darse cuenta de que puede mejorar su situación. Entonces sube jerárquicamente dentro del sistema de trata y empieza a ser un tratante. ¿Por qué? Porque yo no soy el dueño del negocio, yo no soy el explotador original, pero estoy colaborando en la explotación desde un lugar jerárquico de decisión. Yo empiezo a reclutar gente. Hemos tenido muchos casos donde un peruano de esta empresa textil viajaba a Perú, traía familias enteras, las alojaba en casuchas de barrios pobres de la ciudad, y ahí en galpones horribles, con cableado por encima de las personas, los colchones entre las máquinas de coser, con hambre, con frío, con cero sueldo, sin documentos y demás, los tenía y los explotaba para su patrón. La ley tiene visto eso y tiene un estudio social hecho sobre el tema, donde dice, esa víctima de trata que termina convirtiéndose en tratante, lo hace dentro del mismo sistema. Entonces, en muchos casos se le exime de pena, en otros casos donde comete algún error más grave, alguna cosa que ya se sale de eso, y puede tener una pena, pero nunca como el verdadero tratante. Por eso decía, estas jerarquías. En la prostitución pasa, en la construcción pasa, en la industria textil pasa, que se ven estas cosas. Y si le sirve un caso más, ¿querés preguntar algo? Sí. Antes habías hablado de la condición de las cárceles, de cómo están actualmente y todo, y nuestro lado por un poco más de feminismo, si el trato que reciben los hombres y las mujeres dentro de las cárceles es el mismo, ¿qué diferencias hay, digamos? Mira, de alguna manera, no digo que sea más suave, te diría que es menos visible. ¿Por qué? Por esa misma cosa de la diferencia de género, el hombre tiende a ser mucho más violento que la mujer. Y en eso te voy a decir una cosa más que va en la parte de género, que la dije al comienzo, pero la dije siempre está relacionada con lo que preguntan los chicos por el tema de la trata. En la mayoría de las actividades delictivas comunes que uno ve dentro del sistema federal, venta de drogas, hoy está muy de moda, de paso los invito a cuidarse, en Marketplace, ustedes si quieren comprar el celu que les gusta, y o quieren vender el que quieren cambiar, lo ponen en venta y viene uno y yo tengo los $300 que vale tu teléfono, te lo compro, dale. Y hablan con un hombre o con una mujer que no saben quién es, pero casi sistemáticamente la persona que va a concretar el negocio con ustedes es una chica. ¿Por qué? Porque se valen de que una mujer, por esto de que hay menos violencia y tiene esta imagen que no es necesariamente real, pero que por prejuicio la tenemos, es menos peligrosa, es menos violenta. La mujer anda en la calle temerosa porque le dicen algo sobre su cuerpo, porque le dicen alguna barbaridad o porque algún tipo quiere abusar de ella. El hombre anda por la vida como si nada, lo único que se cuida es el tipo con el chumbo que le va a robar el teléfono. Pero nadie le va a tocar la cola ni le va a decir, che, vamos a la cama. No pasa eso, le pasa a la mujer esto. Y se valen de esa especie de debilidad que ven en la mujer para ponerla en el delito. Entonces, el vendedor de droga hace todo el negocio, pero la que entrega la droga es la mujer, o la que tiene la droga guardada es la mujer. Entonces, tenemos montones de mujeres que están presas porque los hombres las llevan a cometer el delito porque saben que
va a ser menos visible. Cuando venían, hablaba con Bárbara, porque ella me hace preguntas siempre que te dejan acá. Entonces yo le contaba de esto, le decía sí, porque el tema de la mujer, la cuestión de género, y me dice, bueno, pero entonces, pues yo le decía, hablando de la perspectiva de género, ¿no? Porque estaba dentro de las preguntas la perspectiva de género, ¿qué es? Y de ahí era que charlábamos con ella. La discusión que hay en la justicia sobre que al momento de tomar una decisión judicial, de condenar a alguien o de afectar la libertad de una persona preventivamente y demás, lo que se tiene que tener es perspectiva de género, que es tratar de mirar cómo son las condiciones estructurales de una sociedad que llevan a que la mujer tenga una situación diferente a la del hombre, que era lo que hablábamos al comienzo. La mujer no tiene las posibilidades o no tiene mucho más dificultades para llegar a lo que llega un hombre, y pocas veces lo logra, o al menos no en todas. Entonces, ese tema es el tema de la perspectiva de género, ¿verdad? Que hablábamos con Bárbara y me hace la pregunta y yo le digo, bueno, y me dice, ¿pero qué significa? Que si yo aplico perspectiva de género al decidir una condena sobre Juan y Laura, resulta que Juan salió a vender droga, pero la que entregaba la droga era Laura, y me doy cuenta de que lo hacía porque sabe que es mujer y sabe que si no lo hace, la caga a palos. O lo hace ella, no va a llamar la atención porque es mujer. Son prejuicios de género que hacen que nosotros tengamos que pensarlo y ver por qué ella es la que hizo esto y no él. Entonces, ¿qué hacemos? Yo les decía, y le ponemos una pena menor. Si aplicamos perspectiva de género, nos damos cuenta que la situación de ella, estructuralmente en la sociedad, es de mayor debilidad que la del hombre. Entonces, lo mismo que con las colectividades de la LGTBIQ y demás. Siempre hay que tratar de aplicar ese criterio porque no es lo mismo cuando lo hace un hombre que cuando lo hace una mujer o alguien perteneciente a esos colectivos. Tengo una duda, sí. si podemos debatir Sí, esto claro. juntos. Con María Galarza, ¿se habrá aplicado perspectiva de género? La primera mujer condenada en muy poco tiempo a perpetua, no sé si te acordás de... Me acuerdo del caso, sí. no conozco detalles Sí. para saber si se aplicó o no se aplicó la Sí. perspectiva de género. Lo único que sé, una chica que mató al novio. Había dudas con el tema del papá, si había era policía, decían que la podía ver como lo había podido cometiendo el hecho él, pero le pidió a su hija porque por mujer, supuestamente decían ella, había como varias teorías. Tendría que conocer el caso para ver si se aplicó. Bien. Que se debe aplicar. Y sacar las conclusiones, porque la cosa es, la perspectiva de género es un filtro por el que hay que pasar para que la decisión sea lo más justa posible. Y volviendo a lo que me decía Bárbara, que me plantea, bueno, pero ¿qué digo? Si ustedes le van a poner menos pena, entonces van a mandar más a las mujeres a cometer el delito porque les ponen menos pena. Y mi respuesta fue no. Por lo que uno viene viendo durante tantos años de hacer esto, en el tipo de delincuencia ese, digamos de menor rango en cuanto a complejidad, a tecnología necesaria para cometerla de alguna manera, el hombre que vende droga no está pensando, che, si vendo poco es menudeo, si vendo mucho es tráfico. Si lo vendo con mi mujer y la obligo, estoy tratando a mi mujer o la estoy obligando o si, qué sé yo, si le pego a una persona con la mano no es lo mismo que le pegue con un palo y menos que con un arma. No lo piensan. Son actos de violencia donde no hay ese razonamiento previo. Por eso le decía a ella, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no se da que en ese tipo de conductas la persona que las comete reflexione tanto, al contrario. No hay mucha posibilidad de reflexionar porque son generalmente delitos cometidos por gente de escaso nivel de instrucción, de mucha pobreza, y además porque son actos medio impulsivos. Entonces, no estoy pensando en eso. Ahora, si vos me lo preguntás... Enrique, sí. Acá mi amigo Juan Ignacio le quiere hacer una pregunta. Sí, dale. No, está presa. Está presa y hay toda una discusión sobre si lo que hizo fue lo correcto o no, esa parte no sé. Pero es lo que me preguntaba ella. Sí, está presa. Y creo que si cometió el hecho tiene que seguir estándolo. Es difícil que se recupere tan rápido, pero no sé si algún día se va a recuperar y tampoco sé si algún día va a volver a cometer ese delito. Porque una cosa es una persona que mata gente todos los días y otra cosa es alguien que en una situación de una relación concreta cometió un delito, como parece ser el de ella, porque era una relación de pareja, una cosa así. Acá, ¿por qué
a ella, si es una mujer, como en el primer caso de que a ella le dieron la cadena perpetua, siendo a base de hombres, y el hombre se lo hace a la mujer, por ahí no se llega a la cadena perpetua, se hace otro tipo de arreglo y es de menos cantidad. Bueno, es difícil la respuesta a eso porque habría que ver en cada caso, porque hay muchas aristas que hacen definir si le vas a poner más o menos pena a una persona. Hay que ver cómo fue el delito, quién lo cometió, y un montón de datos técnicos, jurídicos, para definir si ese hombre va a ir a cadena perpetua igual que la mujer que lo hizo. Te cuento que hay muchísimos hombres condenados a cadena perpetua, no es que hay pocos, pero hay que ver el caso concreto, porque por lo que yo les decía de la pena que me preguntaron antes, la pena no debería existir como tal, con números, debería existir como en algunos países es tratamiento penitenciario destinado a la reinserción social de la persona, que podrá durar entre tanto y tanto como para poner un límite, pero no hay un número fijo, no hay un precio. Una cadena perpetua, a lo mejor esa persona a los 15 días ya nunca más va a cometer el delito y le estás metiendo de por vida en cárcel. Y otra persona le metiste 15 días y salió, volvió a matar. Entonces, es muy difícil definir y para mí está mal que haya un número concreto, decía, 4 años de prisión para quien vende droga. Y a lo mejor en un año se recupera y no lo vuelve a hacer. Si yo le doy un buen tratamiento, me ahorré 3 años de tener preso a una persona. No solo le ahorré a esa persona 3 años de libertad, sino que me ahorré yo el costo que significa para el Estado mantener a una persona presa. Porque tengo que pagar la cárcel, la comida, el alojamiento, la calefacción, el aire acondicionado que jamás tienen, los sueldos del servicio penitenciario, y para que salga y cometa más delitos porque sale más violento que antes. Entonces, no sé, no tengo un dato estadístico para decir los hombres no van a cadena perpetua como las mujeres cuando matan a su pareja. La verdad que no tengo el dato, no digo que no exista, no me animo a decir sí, es así como decís vos, porque no tengo una información como para pensar que hay una tendencia en eso. Quizás mi tendencia era al revés, también por prejuicio, no por conocimiento. No sé cuántas mujeres hay condenadas a cadena perpetua. Y no sé cuántas lo merecen, no lo sé. Sí. Se habla mucho también de ponerle lo habitual, lo que siempre vemos es que el hombre se mata a la mujer. Pero hoy en día hay mujeres que matan a mujeres. No sé si tuviste caso de eso o si No, pasa. mira, por la competencia mía, por lo que es el trabajo mío de Justicia Federal, hechos con personas muertas casi no hay. En realidad lo digo y me duele porque tengo en pleno curso de investigación de un chico que secuestraron y mataron en el marco de un secuestro. Que eso, ya uno de los que lo hizo tiene prisión perpetua, va a salir con 70 años de edad más o menos de la cárcel. No tengo muchos más casos porque en la parte de Justicia Federal es raro que haya homicidios. No entendí si con eso te estoy dando la respuesta o hubo algo que me pierdo. O violencia también entre mujeres, así. Claro, lo que pasa es que, guarda, ahí les llamo la atención sobre algo, ¿no? Cuidado con la prensa. La prensa dice cosas y nosotros, al menos yo me crié pensando que todo lo que sale en una pantalla de televisión es la verdad. Y hubo alguien que dijo en un momento, la verdad dejó de existir en la medida que se convirtió en una mercancía. Y hoy pasa eso. Entonces, hoy, y no puedo decir todos los medios lo hacen, pero tengan cuidado, fíjense de dónde sacan la información, porque yo, estando dentro de la justicia, tampoco tengo datos para decir por qué hay también mujeres que matan mujeres. Y sí hay mujeres que matan mujeres, y hay hombres que matan mujeres, que matan niños, y hay mujeres que matan niños. Se da de todo esto. Los números, y bueno, en general hay más violencia en el hombre que en la mujer. También por esta costumbre de que el hombre es el macho. La mujer que dejó al novio, el novio la puede matar porque es suya. Y rara vez se da la vez que la mujer mata al hombre porque la dejó. Acordate, lo habrás visto, lo podés compartir o no, pero yo por lo menos por mi experiencia, el tipo que le pone los cuernos a la mujer es un vivo bárbaro. Y la mujer que le pone los cuernos al hombre es una puta. Es una reventada, es una mala mina. ¿Y por qué sí es lo mismo? Y eso hay que verlo porque es la cuestión de género. El hombre tiene derecho a todo, la mujer a algo, en la medida que el hombre se lo permita. Siempre dentro del marco de los prejuicios de género, no digo todo. Si yo hiciera eso no estaría mi señora sentada acá, creo que no me considera machista.
pero yo no haría algo que me haga decir yo soy más que vos, yo soy mejor que vos, y si no lo haces, te hago pelota. O si me dejas, te hago daño. No, si me dejas, decidió dejarme, bueno, lloraré. ¿Tuviste algún caso de alguien así cercano a vos, de trata o de feminismo? ¿Cercano a mí? Sí. De trata no, definitivamente. He conocido víctimas de trata sí por mi trabajo, pero no, cercano, no sé bien a qué se referiría, pero no. Así preguntás, ¿en qué caso familiar o familiar o conocido? No. Conocidos que han cometido delitos, sí. No de trata ni nada parecido, pero sí, qué sé yo. Yo tenía un amigo, compañero de vida, porque en la época que murió un hijo mío, Nico, en el año 94, a él se le había muerto un hijo en la misma época. Y estábamos en un grupo que se reunía para compartir un poco el dolor de la pérdida, y ahí nos habíamos hecho amigos. Yo pasó un tiempo que no lo vi más, y un día estaba en la oficina trabajando y me viene un compañero y me dice, che, te busca un amigo tuyo. Bueno, ¿quién es? Jorge, mira, Jorge, sí, bueno, decile que suba. No puede. ¿Cómo que no puede? Está preso. Está acá abajo en las celdas del edificio. Y bueno, era un amigo que trabajaba, no me acuerdo en qué era que trabajaba, pero había extorsionado a un tipo con una información que tenía, y el tipo lo denunció, le hicieron una cámara oculta, lo grabaron extorsionando y lo metieron preso. Creo que eso es lo más cercano que tengo, más allá de que mi hija es una delincuente, pero hasta ahora. Sí. En los casos que usted menciona, ¿cuál es el gasto o cuánto se necesita en recursos económicos para la investigación y lo que viene después de la investigación? Vos sabés que en Argentina no está cuantificado eso, hay otros países que lo hacen. Lo que tenemos es, en algunas medidas de investigación que hacemos, la institución que hace la medida, que es una pericia, le pedimos a Gendarmería que me haga una pericia caligráfica sobre un documento. Y ellos mandan, siempre decimos no sé para qué, porque no van a cobrar nada, porque son el Estado mismo, pero dicen, bueno, esta medida requiere tantas horas hombre, tantos instrumentos de trabajo, tal desgaste, no sé qué, entonces esto cuesta tanto. Quizás lo hacen a título informativo y no está mal, porque de alguna manera uno tiene que pensar a veces que si va a investigar un hecho que no tiene gran trascendencia, gran peso para la sociedad, no debería gastar mucho. Entonces, no tengo un dato para decirlo, sí lleva mucho tiempo porque la justicia es horriblemente lenta y son horas de trabajo, de sueldos de personas, trabajadoras de una fiscalía, trabajadores de un juzgado, trabajadores de una fuerza de seguridad, de un servicio penitenciario. Hay muchas instituciones que trabajan y que siempre tienen un costo. Pero que yo sepa, en Argentina nadie le puso un precio todavía a eso. Algún día pasará porque lamentablemente se mercantiliza todo. Algún día nos van a decir, este trabajo te cuesta tanto, no lo hagas. Yo te pongo un ejemplo. Esto que les dije del Marketplace. Hay en Córdoba varios grupos de estafadores que consiguen dólares falsos, se venden por Marketplace como compradores de teléfonos o de PlayStation, televisores, cosas así. Entonces van, yo te lo compro, nos juntamos a tal lado acá, y cuando llega el momento va lo que le decía la cuestión de género, va una chica que se la presenta, le dice, va a ir mi novia, la Juana, está vestida así, que yo, ella te va a entregar los dólares y se lleva el teléfono. Entonces la que corre el riesgo es la chica. Eso tenemos montones de casos, y son pequeños hechos de $100, $200, $500, que no hay ninguna locura de plata para el Estado. Pero yo siempre lo pienso al revés y digo, si vos, que sos muy joven, que si llegás a tener un ingreso no va a ser mucho más que $500 y lo perdiste porque te estafaron, vos merecés una respuesta, igual que la que merece una persona que ha sido afectada de un modo más grave, porque para vos es tu mundo y es tu plata. Entonces nos llevamos la sorpresa cuando los agarramos y empezamos a llamar a las víctimas, porque agarramos el teléfono y vemos la cantidad de gente a la que estafaron. Y son todos pequeños hechos que cuesta mucho investigarlos, más que los $500, pero a la víctima del hecho no le importa lo que le cuesta al Estado, la víctima del hecho quiere tener una respuesta. Entonces nos encontramos con que los chicos como vos, que perdieron eso y que dicen, ¿qué voy a ir a hacer la denuncia por $200? No me van a dar ni bola, nadie lo va a investigar. Y no denuncian. Cuando nosotros encontramos el teléfono del chico y las llamadas donde le hicieron la venta, la compra del teléfono, los llamamos y es sistemático. No puedo creerlo. Lo investigaron.
Encontraron el teléfono, me lo recuperaron, encontraron la computadora. Y eso cuesta más plata de lo que cuesta el bien que te robaron. Pero tiene otro precio que a mí no me gusta medirlo tanto en economía. En que vos sepas que hay un Estado que puede ser confiable y que hay un servicio de justicia que te da respuesta. Porque si no, ¿para qué estamos? Porque la cosa es que estos tipos se han dado cuenta de que con pequeños hechos repetidos cientos de veces, ellos se enriquecen y las víctimas no se animan a denunciar porque dicen, ¿quién me va a dar bola por una denuncia de $200? No lo van a investigar. Les pasa a mucha gente que le entran a robar a la casa y ni denuncian cuando entran a robar. Sí. Bueno, buen día, mucho gusto. Yo soy el Guillermo, el representante legal del colegio. Yo soy cura párroco del pueblo. Gracias de corazón por venir a la escuela, por venir al pueblo. Hemos rezado por usted. Muchas gracias. Que esté bien, que esté con nosotros. Le agradezco esta generosidad. Muchísimas gracias. Es devolución, no generosidad. Bendito sea Dios, entonces. Gracias porque es un modo también de acompañar a los chicos. Gracias por disponer de su tiempo. Y le agradezco de corazón. Va a sonar un poco raro, cómo crió a su hija. Tenemos la gracia de tener profesionales. La habré criado bien, che. Contame si por lo pronto, como docente, gracias a Dios, no tenemos nada que decir y le hace mucho bien a la escuela. Qué lindo, qué lindo. Y no solamente eso, de nuevo, que los chicos puedan escucharlo a usted. Le agradezco de corazón la generosidad con esta devolución que usted dice, porque nos hace mucho bien y con el tema. A mí, por ser cura, también me atiende muchos días trabajar este tema. Y por ahí es un poco complejo, por eso le agradezco de corazón que pueda estar con nosotros. Muchísimas gracias. Yo siempre que quieran voy a estar. Y no solo porque Cami me invite, que me da mucho orgullo que me diga que es tan buena. Yo lo creo, pero a veces uno como padre sabe, pero que haya testigos es más lindo. Pero en serio que es revolución, es el pueblo que me dio la vida, que me dio mi infancia, me dio todo, y poder hacer una cosita como esta me encanta, así que para mí es un verdadero placer hacerlo. Gracias de corazón. Y de nuevo, yo ayer le decía a los profes, qué bueno que podemos tener la oportunidad de tenerlo, y ahora le hablo como cura. Sepa que rezamos por usted y por todas las causas que tienen que investigar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Compleja la situación. Bueno, que sepa que en el pueblo, en su pueblo, todos los días en el altar se reza por usted para que, bueno, podamos acompañar a quien corresponda y que las víctimas sean siempre acompañadas. Es lo que uno busca. Exactamente. Bueno, y ayer le decía a alguno de los grupos de los chicos, no se queden con preguntas, hablen. Es lo que les dije al comienzo, interrumpan, pregunten, porque yo no vengo todos los días y si les sirve lo que yo les puedo contar, aprovechen a sacarse dudas. Gracias, simplemente eso. Muchísimas gracias. Sí. A usted como fiscal, ¿alguna vez le pasó que un tratante lo amenazó con su familia o algo parecido? No en casos de trata, me pasó con un narcoescándalo, cuando estuvo gendarmería en la puerta de casa, ¿te acordás? Año 16, por ahí, 15, 16, hubo un caso muy grande que fue que la gente de la policía de Córdoba, que estaba dedicada y capacitada y pagada para investigar narcotráfico, se había involucrado con el narcotráfico. Y bueno, me tocó investigarlo, fue muy grande, muy grave, porque cayó hasta el ministro de Seguridad de la provincia en ese momento, el jefe de policía, todos tuvieron que irse, y muchos de esos policías estuvieron presos, y ahí hubo mucha bronca, porque además era época de elecciones, entonces pensaron que yo había hecho una operación política para dañar al gobernador, y qué sé yo, y no, llegó la información y yo la tenía que procesar y dar definiciones. En ese caso, un abogado que intervenía como defensor, como querellante de gente que había sido damnificada por eso, dio aviso de que le habían mandado una amenaza diciendo que lo iban a matar a él y a mí. Yo la verdad, y les aviso que no me hago el valiente, sino simplemente es una sensación, no sentí miedo, no sentí que podía pasar. Entonces, mis autoridades de Buenos Aires me llamaron, me dijeron, che, está esa amenaza, ¿qué querés hacer? Y dije, yo nada. Y dije, no, alguna seguridad tenés que tener. Hagan lo que quieran, le digo, yo no siento que vaya a pasar, no creo que sea cierta la amenaza y no estoy pensando, a ver, miro para atrás a ver si alguien me va a hacer algo, no lo pensé. Y no digo que sea por valiente, digo, no tenía yo la sensación de que me iba a pasar algo.
y mandaron lo mismo, estuvo, no sé, más de un año, gente de gendarmería parada en la puerta de mi casa, custodiándome y a mi familia. Pero esa sola vez en la que no me pareció que fuera cierto, y no pasó nada, gracias a Dios. Así que la única. Las demás, hay mucha habladuría, pero de alguna manera no, por alguna razón no lo hacen. No sé por qué, pero a mí no me han amenazado. Sí. Bueno, volviendo al tema anterior, que vos habías hablado del asesinato, cuando inculpan a los menores o cuando usan a un menor inculpándolo, ¿qué les aplica? Bueno, hay un régimen penal de la minoridad que establece cuándo un menor puede llegar a responder por un delito y tiene una relación con la gravedad de las penas. Si los delitos no superan los 3 años de prisión, ese menor no tiene que responder. Si tiene más de 14 años, puede llegar a responder, pero no con la idea tradicional de una condena a prisión donde va a ir a la cárcel. Hay supuestos centros de recuperación de menores, supuestos digo porque es lo mismo que pasa con la cárcel, no son buenos, no están bien en ese aspecto. Por más que haya mucha gente, muchos funcionarios con muy buena voluntad, no hay recursos suficientes para que funcionen como deberían. Esos menores son alojados en esos centros, también con la idea de que se los pueda orientar mejor en su vida para que no vuelvan a cometer un delito. Y sí pasa muchas veces que alguien se vale, así como de una mujer, de un menor de edad, para cometer un delito. Sí. Dentro de lo que es tu equipo de la Fiscalía y demás, no sé si hay alguna persona o algún grupo de personas que tiene como prioridad a la hora de intervenir con casos en los que sean delitos de mujeres o demás, por la parte de contención principalmente. Dentro de la oficina tenemos, desde el año 2017 o 18, yo tomé la idea de dividir la oficina como está dividida la oficina central nuestra en Buenos Aires, que es por áreas. Y tenemos entonces un área que investiga criminalidad económica, delitos de contrabando, evasión de impuestos, lavado de activos, defraudaciones grandes, ese tipo de cosas que requieren una investigación muy compleja. Mucho análisis de papeles, documentos, cuentas bancarias. Son insoportables, pero son los más graves en cuanto al daño social. Porque hay una cosa también en eso que me invita a señalártela. Estamos acostumbrados a que esos medios que yo le decía, cuidado que los medios dicen cosas que no necesariamente son ciertas, que te llenan la cabeza y te repiten más hoy que tenés 24 horas de noticias en cada canal. Te repiten 18.000 veces por día el tipo de la villa no sé cuánto que agarró un arma y atacó a una persona y le pegó un tiro y la golpeó y la mató y te muestran la persona ensangrentada en el piso. Pero no te hablan, y ojo que no estoy justificando lo que esa persona hace, siempre dejo claro. Todos tenemos que comprender el origen de nuestras acciones. Entonces, si vos fuiste una persona capaz de agarrar un arma públicamente en la calle, matar a alguien para robarle un teléfono, hay algo que pasó en tu vida que te llevó a cometer semejante estupidez. Porque es un hecho que vas preso, un hecho que te van a ver, y un hecho que te lo vas a pasar en cana por el valor de un teléfono. En todo el país, en todos lados. Sí, en Buenos Aires lo repiten mucho, pero sí pasa. El tema es analizar por qué esa persona llegó a cometer ese delito y por qué los medios están hablándote todo el tiempo del tipo, y se lo voy a decir en términos bien vulgares, el negro, sucio, grasiento, villero que atacó a la señora blanca, rubia del barrio de clase media tal y la lastimó y le robó el teléfono. Pobre señora, terrible lo que le pasó, estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué la vemos a esa persona solo cuando cometió ese hecho? Porque son invisibles para la sociedad hasta que afectan a la parte visible de la sociedad, que es de la clase media para arriba. Entonces, por eso les decía la invitación a revisar la pobreza, porque es el origen de todos esos males. Y esto, ¿por qué te lo relaciono con la criminalidad económica? En la criminalidad económica hay números enormes de plata que se roban. Ejemplos, tenés montones. Si querés ejemplos, más allá de que no están probados, pero si fuera cierto, lo que se habla hoy de la Secretaria General de la Presidencia, se queda con el 8% de los medicamentos de discapacitados como coima. No sé si es cierto, pero pensando en la hipótesis, el trabajo de un fiscal es hipótesis. Me imagino si esto pasó, cómo pasó, qué pasó, por qué pasó eso.
¿Y qué daño causó? Si vos pensás en ese 3% de esa cantidad de plata, quizás estés hablando de decenas de millones de dólares. O sea, cientos de millones, miles de millones de pesos, de miles de personas que trabajan con mucho menos plata y ese ingreso se lo lleva uno solo. ¿Qué genera eso? Que el Estado no tenga esa plata que debería tener porque se la llevó a alguien que cobró una coima. Sea cierto o no sea cierto. Pongo el ejemplo porque es presente hoy la denuncia. Si fuera cierto, qué terrible, porque eso genera pobreza, genera descreimiento del Estado y genera que la gente no cree en nada de lo que pasa y solo ve a ese negro sucio de la villa que ese sí muestra sangre, porque va con un arma y te pega un tiro. Pero el otro, sin armas, con mucho asesoramiento, con mucho conocimiento de cómo hacerlo, se quedó con plata en cantidades industriales que deberían ser destinadas a que ese pobre no sea pobre. Porque tiene que tener acceso a salud, a techo, a trabajo, a una vida digna, y no tiene nada. Entonces hay que mirar eso, porque esos mismos medios pertenecen a centros económicos importantísimos que reciben publicidad de empresas grandes que cometen delitos como evasión a cada rato, que contrabandean a cada rato, que colmean a funcionarios a cada rato, pero a esos no hay que tocarlos. Lo que hay que hacer es lo que se llama control social, que los pobres no salgan a molestar. Entonces nosotros miramos y queremos reventar lo que se pudre en la cárcel a ese tipo pobre que salió a robar. Está mal que robe y está bien que tenga una pena para hacerlo, pero veamos por qué robó. ¿Qué cosas son las que causan que esa persona salga a robar? Las otras áreas, eso es criminalidad económica. Después tenemos otra que se dedica a justamente trata de personas, que es un área que yo trato de seleccionar a las personas que tienen mayor sensibilidad para poder contener a las víctimas, a las personas que hacen las denuncias y tener un trato lo más humano posible con el caso. Después hay otro que se dedica al narcotráfico y secuestros extorsivos, que también uno trata de ver qué perfil tiene la persona que lo va a integrar al grupo para que pueda llevar lo mejor posible el caso. Y después hay otras áreas de la Fiscalía que la Fiscalía tiene no solamente las cuestiones penales, están las cuestiones electorales y otro tipo de procesos que no son penales. Y también hay grupos de trabajo de la Fiscalía que se dedican a esas partes. Esa es la forma que seleccionamos siempre con poca cantidad de personal y con mucha necesidad de más profesiones dentro de esto, porque estamos acostumbrados a que si es tribunales son abogados. No, mentira. Necesitamos contadores, psicólogos, trabajadores sociales, informáticos, hackers, personas que sepan meterse adentro de un teléfono y sacar información dentro de una computadora, con una orden judicial, pero gente que sepa hacerlo, no la tenemos. Estamos en mucha desventaja, pero esa es más o menos la forma en que está armada la Fiscalía. Perdón, quisiera saber tu opinión con respecto a si sería posible, o qué opinás con respecto a bajar la edad de la inimputabilidad. No, de ninguna manera. No sirve. Son niños, dejémonos de joder, no puede ser. Eso también es parte de todo este mensaje que quiere el voto de la clase media, que está enojada con el negro sucio y el chiquito ese que lo mandan a robar en lugar de mandarlo a la escuela. Es tan absurdo como miserable ese tipo de pensamiento. Para mí, perdón si alguno lo sostiene, un menor de edad es menor de edad. No tiene que ir a la cárcel y no tiene que conocer las leyes. Yo diría a ustedes que hay más de uno de ustedes que ya superó la edad de imputabilidad. Y si yo le pregunto, se supone que todos conocemos las leyes. Tenemos más de 27.000 leyes en el país. Yo le tiro un número de ley a ver si me la dicen. Le tiro algún artículo del Código Penal a ver si lo saben. Tampoco los mayores, por eso digo, no se puede hacer eso. Un mayor tiene obligación de saberlo y ya tiene un grado de responsabilidad exigible que uno puede decir, no, pará, vos no podés hacer esto. Ahora, un niño es un niño. Comete un delito grave, bueno, veamos qué pasó, por qué cometió ese delito. Yo te puedo asegurar que el 99% de los casos, cuando ves un niño que comete un delito, sea un simple robo, sea un homicidio, atrás tiene una familia carente de todo. Yo siempre digo el ejemplo del caso Loan, Liam, no sé cuál es el chiquito acá en la zona porque se me mezclan los dos. Pero los dos casos son casos de niños de una vida horrible, absolutamente inexistentes para el país. A la sociedad argentina, como pasa en otros lugares igual, nunca le interesó saber si existía Loan y Liam. ¿Y cuándo nos enteramos de que existían? Cuando desaparecieron. Mirá la ironía. Nos enteramos de que existen Loan y Liam porque desaparecieron.
Y nos falta enterarnos de por qué desaparecieron y por qué vivían como vivían. ¿Qué hacían en un ladrillero metidos entre el barro, en los hornos de ladrillo, en un páramo abandonado, sin baño, sin cocina, una casa horrible, una familia de una pobreza extrema? Pero ahora gritamos por ellos, no, digan la barbaridad. ¿Y qué pasa con esas familias? Por eso vuelvo a la misma idea de base. No podemos permitirnos dar vuelta la cara ante la pobreza, porque es el origen de todos esos males. Entonces, no, peleemos por la educación para todos los niños, peleemos para que los padres, aunque tengan la mayoría de la pobreza, de alguna manera se vean obligados a mandarlos a la escuela, y en la escuela sean lo mejor posible contenidos, pero el sistema penal no es para ellos, definitivamente no sirve para ellos. Sí. ¿Por qué siempre son, la mayor parte de las veces de estos casos, por qué siempre son las minorías las que se ven que son la causa del problema? ¿A qué minoría te referís? Ya sea pobreza, ya sea esto, porque Pero la pobreza no es minoría, tenemos 50% de pobreza en el país. Claro, no, pero yo no hablo de esa minoría, porque no digo que es minoría como tal. Yo me refiero a las clases de minoría, por ejemplo, A los vulnerables, claro, yo tomo como minoría a la gente que supuestamente es vulnerable. Por ejemplo, se conoce, un ejemplo que si vienen acá, en el caso de Estados Unidos, la mayor parte de las veces como que se señala a la persona afroamericana como causante del problema. Ahí te entiendo, sí, sí. ¿Por qué se lo señala? Porque es más fácil. ¿Qué va a señalar? ¿A la clase media que tiene poder de voto? ¿A la clase alta que es la que paga para que los partidos políticos y los funcionarios lleguen a donde llegan? ¿Cómo? Sí, tremendamente. Son las ironías de la vida. Un país formado por migraciones de todo el planeta, hoy se convierte en racista, no se puede creer. Pero bueno, son momentos políticos, aunque tiene una tradición racista. Acuérdense que tuvo una guerra, que no sé si la conocieron, la guerra de secesión, donde peleaban por sacar la esclavitud, y había una parte de la sociedad que quería que siguieran manteniendo a los negros esclavos. Es una locura, pero pasa. Pero acá también somos racistas, ¿eh? Ojo, en la sociedad argentina, el peruano, el boliviano, al boliviano tenemos políticos que lo han usado como modo de insulto, decir, los negros son bolitas, son bolivianos. ¿Qué, bolita es un insulto? ¿Dónde? Pero nosotros lo hacemos. No miramos con buena cara o con simpatía o con empatía, muchísimo mejor sería, al boliviano y al peruano. Son el albañil, el jardinero, no sé, algún servicio que te prestan de trabajos que igual que en Europa hacen con los latinoamericanos, que nosotros no los queremos hacer. Entonces, ¿quién los hace? Y esos pobres que vienen ahí muertos de hambre para pagarles poco, pagarles en negro, total, no están registrados en ningún lado, y los usamos para los trabajos que nosotros no haríamos por esa plata. Es un problema grave. Sí. Federico, buen día. Ricardo, mi nombre. Vos nombraste recién dos casos resonantes, como el de Lian y el de Logan. Sí. Uno tiene la sensación de que esos casos parecerían que no se van a resolver nunca, pero digo, es una sensación, vos como representante de la justicia sentís que a la justicia le falta algo para que estos casos se puedan resolver y que no pase tiempo y que queden por ahí olvidados. Mira, la justicia es, como pasa en general en el Estado argentino, si bien está lleno de gente rica en los cargos altos, o por lo menos gente muy bien pagada, no tiene recursos suficientes para hacer el trabajo que tiene que hacer, porque no se lo dan, porque todo es poder, todo lo que es manejo de plata es poder. Entonces, te doy ejemplo, un caso que me tocó a mí, Yamila Cuello, a lo mejor lo conocen el caso. Ahí está el feminismo, está una chica vulnerable, víctima de trata, de todo tipo de cosas, que termina desaparecida y declarada muerta. Las personas que supuestamente, que lo hicieron, no puedo decirlo porque están condenadas, están condenadas. A nosotros nos tocó el caso en el año 2010, lo condenaron hace 6 meses atrás. Nunca encontramos el cuerpo de Yamila, no sabemos dónde está el cuerpo, no le podemos dar esa respuesta a la familia. Y siempre costó mucho tener recursos para hacer la búsqueda como tiene que hacerse y en los tiempos que debió hacerse, que fue al comienzo. Que gracias a Dios me salvo porque no intervine yo, intervino otra gente en el comienzo. Pero en ese momento que hacía falta todos los recursos para encontrarla, era
versión femenina de Lía Milón, una chica súper pobre, era crónica de una muerte anunciada. Conocer la historia de vida de ella y murió. Y no la encontramos nunca. Y lo único que logramos es decir, bueno, estos fueron los que la mataron, no sabemos dónde dejaron el cuerpo, que se puede condenar así, y están condenados. Uno sobre todo, el otro fue juzgado pero no lo condenaron. Y te pongo un ejemplo más, las investigaciones de los hechos de la dictadura militar, del genocidio de los militares del año 76 en adelante. Todavía hoy hay investigaciones y todavía hoy hay cuerpos que se siguen encontrando y personas que se siguen juzgando. La justicia es terriblemente lenta. Muy lenta, en muchos casos por culpa de la justicia y en otros casos porque los intereses que manejan a la justicia dejan que algunas cosas avancen y otras las frenan porque no les conviene. Sí, hay varios que levantaron la mano, no sé si alguno quiere poner orden para... Acá. Sí. ¿Qué recursos, ya sea financieros, tecnológicos o humanos, se necesitan para fortalecer la capacidad del Ministerio Público en esta área? Qué divina pregunta, más hoy. Nosotros estamos con un cambio legal que se quiere hacer, que es que tengamos los juicios como en las películas. Ustedes vieron las películas, va el fiscal, a la audiencia, está el juez, están los testigos, está el imputado, todos ahí, todo se habla, se discute, a veces hay jurado y terminan una sentencia en un par de horas o en un día, o en unos días de juicio. Así debería funcionar, pero no funciona así. Los procesos son lentísimos, son escritos, audiencias hay pocas. Recién al final hay un juicio parecido a lo que ven en las películas. Pero hasta que se llegue a ese juicio estuvo un trabajo, que es el que me toca a mí, de hacer la investigación, documentarla en papeles, hojas con testimonios escritos de personas que cuentan las cosas. Cuando hoy están grabando y yo debería poder ya grabar esto así, y te tomo testimonio a vos, queda grabado, que sos vos la que está hablando, yo el que te está preguntando, y es espontáneo. Imagínate una persona escribiendo en un teclado todo lo que yo estoy hablando ahora. Me reputea, me dice, pará, habla más despacio, ¿cómo hago para escribir? Bueno, eso tenemos nosotros, todo el sistema es así, terriblemente lento, es frustrante de tan lento, muy carente de recursos. Nosotros tenemos que tener investigadores propios, no los tenemos. Son fuerzas policiales, provinciales, federales, que no dependen de nosotros. Cumplen órdenes nuestras, pero le deben políticamente obediencia a sus jefes y no a nosotros. Entonces, es muy difícil hacer que hagan exactamente lo que uno quiera y en los tiempos que quieran. Si tuviéramos una fuerza de investigación propia sería distinto. Si tuviéramos los aparatos que hacen falta para ver el contenido de los teléfonos, lo podríamos ver en el acto, en el momento, rápido. Hoy dependemos de meses de espera de alguna fuerza de seguridad que tenga alguno de los poquísimos aparatos que hay para hacer ese trabajo. Entonces tenés personas presas o no podés meter preso a alguien cuando sabés lo que hizo porque necesitas que hagan ese trabajo. Nos faltan muchísimos recursos. Es feo que vayan a poner ese sistema porque nos corta la cabeza si no cumplimos, pero a la vez nos deja sin recursos para poder cumplir. Entonces, no, falta mucho. Y de lo que se te ocurra, vos sabés que en la investigación penal hay una cosa que se llama libertad probatoria. No hay una cosa que diga, bueno, para probar que esta persona robó, vos tenés que encontrar tal cosa. No, no. Cualquier dato de la realidad que sea comprobable y que indique que tal persona estuvo en tal lugar, tal día y robó tal cosa, es suficiente. Un video, un testigo, una huella dactilar que dejó, el bien robado en sus manos, un montón de formas de probar un hecho sirven. No hay una regla para eso. Pero el problema que hay es obtenerla, porque no tenemos los recursos mínimos necesarios para eso. Una pregunta. ¿Qué protocolos existen para evitar la revictimización durante las entrevistas y declaraciones judiciales? Está bien, había visto la pregunta y dije, eso es un tema lindo. Hay una audiencia, un sistema de audiencias grabadas, así como te decía recién, así esto, se pone una cámara, un micrófono y hay una psicóloga o un psicólogo, dependiendo de la necesidad del momento, el tipo de víctima y demás, y se toma declaración grabada. Esa persona es observada mediante un espejo. ¿Viste en las películas cuando está la persona detenida? Gracias a Dios no hacemos lo que hace la policía en esas películas, que los torturan directamente para que hablen, sin defensa. Acá son testigos, víctimas, que son entrevistados por un psicólogo o una psicóloga, con conocimiento de que del otro lado del vidrio están siendo observadas
por personas que identifican concretamente, el fiscal, el juez, el defensor y cualquier otra persona que esté escuchando la declaración. Pero se graba de ese modo para tratar de que sea lo más espontánea posible y que no haya necesidad de volver a tomar la declaración. Que eso es lo que pone en riesgo de revictimizar a la persona. Hay una película en Netflix que se llama El Proceso, que está muy buena, que es una fiscal italiana que se encuentra con un caso de una chica violada a la que el sistema de justicia italiano, y resalto, no porque sea Italia, porque está mi señora, me va a matar si hablo mal de Italia, porque ella es italiana, sino que en todos los lugares del mundo pasa esto. Es un sistema de justicia que uno dice, oh, qué fantástico, son primer mundo y todo, pero resulta que esa chica, esa víctima, parecido a esto que vieron en el video acá, tuvo que declarar ante el primer policía que le tomó la denuncia, contarle lo que le pasó. Me desnudaron, me rompieron la bombacha, me penetró, me manoseó, me pasó la lengua, me ensució. Todo lo que te imaginás de una violación se lo tuvo que contar a un hombre policía adelante de otro hombre policía. Vino el jefe de esos hombres policías y dijo, contame qué fue lo que te pasó. Volvió a contar la misma historia. Vino el juez y le dice, contame qué fue lo que te pasó. Y viene la fiscal y gracias a Dios, no porque sea fiscal como yo, porque yo puedo cometer mis errores, pero le dice, a ver, ¿cómo está tu situación? ¿Qué fue lo que pasó con vos? No en el hecho que estás denunciando, ahora que estás acá. Dice, no me pregunte de nuevo lo mismo. Y ella cuenta la cantidad de veces que le pasó que la obligaron a contar de nuevo todo lo que había vivido. Y eso es la revictimización. Lo contás una vez porque es un hecho traumático que marca tu vida y tiene que haber una persona capacitada para preguntarte lo más íntegro posible, todo lo más detallado, para que no tengas que volver a repetirlo. Porque esa persona cuando repite la historia no es que está respirando, que es automático. Está moviendo su cabeza de nuevo hacia ese hecho tan traumático y eso le hace muchísimo daño. Por eso se busca evitar la revictimización con esto que se llama artículo 250, cámara Gesell. Si ustedes quieren conocer cómo funciona, hay videos de cámara Gesell en internet para ver cómo en la entrevista se le informa todo lo que va a pasar, se le informa quiénes están ahí y se le pregunta sin presiones, sin ninguna cosa que la pueda querer conducir hacia algún lado, más que contame lo que te pasa, cómo fue y dame, porque si nosotros le hacemos preguntas al psicólogo para que se las transmita, pero para que no se sienta con la presión que significa la autoridad de la justicia o la autoridad de la policía. Esa es la forma en que se protege. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Yo, sabiendo más lo que es el feminismo, ¿usted cree que las leyes inspiradas en el movimiento feminista han contribuido en la igualdad real o más bien han creado privilegios en grupos específicos? Definitivamente lo primero, y no hasta terminar la pelea. Te doy ejemplos. Hay leyes de género que no existían, y eso fue la lucha feminista. Hay marchas enormes de mujeres, como el Ni Una Menos, los pañuelos verdes y demás, que por más que se les tienda a fanatizar y todo eso, eso es una reacción del maldito machismo y de una sociedad que las identifica ideológicamente. Cuando tenés en esas marchas mujeres de recontraderecha y mujeres de recontraizquierda políticamente, que están juntas en esa pelea, porque es horizontal. Y no han logrado todavía lo suficiente. Yo creo que esa lucha tiene que seguir y a mi criterio es horrible que la demonicen, más allá de que como en toda lucha vas a encontrar personas que quieren aprovecharse y que quieren obtener algún privilegio, pero conductas personales. Yo estoy en la justicia y pretendo o declamo un servicio de justicia de la sociedad. Pero también puedo ser un coimero que está diciendo que doy servicio a la sociedad, hago justicia, lucho contra la trata, y a ese tipo que está preso le cobro una coima para que se vaya en libertad y yo me libero. Y estoy usando para mi privilegio, para un beneficio personal, un caso que debería ser solo para la sociedad. Esto pasa en todas las luchas. Entonces, en la lucha feminista, seguro que hay personas que se aprovechan para obtener privilegios. Pero la lucha en sí, para mí, es 100% positiva y le falta un montonazo para llegar a una igualdad real. ¿Y usted está a favor de la lucha que con las marchas, con las protestas que ella hace, que en vez de ser una marcha pacífica, es más una marcha violenta porque se quieren hacer ver de otra manera y ya no se vuelve una marcha contra
la igualdad. Ya se vuelve una marcha contra los hombres. Me gustaría, primero es contra el machismo, no contra los hombres. Es más, han tenido problemas esas marchas, según lo que yo vi en su momento, porque había muchos hombres que querían sumarse a las marchas y las mujeres le dijeron, no, no, es nuestra lucha. Bueno, podrá discutirse si está bien o no que estén hombres en las marchas, pero en la lucha es contra el machismo, no contra los hombres. Porque hay mujeres machistas, muy machistas, y hombres feministas, muy feministas. Entonces, yo no estoy de acuerdo y creo que es parte de lo que yo les digo, cuidado con los medios y cuidado con muchos políticos que demonizan esas luchas, porque en general son luchas que favorecen a las ideologías más socialmente sensibles, según mi criterio. Más a las izquierdas que a las derechas. Las derechas generalmente son excluyentes. Quieren beneficio para los de arriba y los de abajo que se jodan y que den ganancias para los de arriba. Y las izquierdas, al menos en su declamación, buscan que todos estemos en iguales condiciones de base. Vida digna, salud, trabajo, techo, y de ahí para arriba vas a tener tendencias ideológicas que te dicen nadie tenga más que nadie, comunismo, o que te digan más el socialismo, que todos tengan lo mínimo necesario para vivir dignamente. De ahí para arriba, el que logre algo mejor que lo logre. Y eso es bueno. Entonces, dentro de esas luchas, como esa lucha es muy democrática, muy de sensibilización y muy de mostrar que el poder tiene una especie de naturaleza machista también, que se rompa, entonces ese poder busca a través de esos medios que son de dueños de ese poder, te digan esa lucha es violenta. Yo no vi ninguna violencia. ¿Qué sé yo? Violencia, si te puedo decir, hubo en marchas de hombres, en marchas de empresarios, en marchas de políticos, en marchas de fuerzas de seguridad, hubo violencia. Si en alguna marcha feminista hay algún hecho de violencia, son hechos puntuales. Pero ¿qué violencia tienen mujeres gritando? Si algunos dicen violencia porque alguna parte de esos grupos me muestran las loras para decir acá estoy yo y me muestro como quiero. Y bueno, ¿por qué? Porque están discutiendo de un modo que a gente le puede molestar, pero que tiene un mensaje que es ¿por qué yo me puedo sacar la remera y la campera ahora y mostrar mis tetas y que a nadie le impresione? Y si te digo a vos que lo hagas, soy un abusador que te quiera ver desnuda o vos sos una loca que te está mostrando desnuda. Si tenemos el mismo cuerpo. Esa es la base de lo que sostienen ellas, esas que llegan a ese nivel de violencia que se dice. No es violencia, es un modo de manifestarse, de decir, che, para un poco. Porque si no, también te dicen violencia es cortar una calle. No es violencia, es visibilidad. Yo creo que es así, y que sí hay que poner un orden, tratar de que si va a cortar la calle algo, dejar que circule, perfecto, para que no sea tan dramático. Pero no es violencia. Violencia es violar derechos. Violencia es generar pobreza. Violencia es quedarse con la plata del pueblo. Violencia es favorecer a los ricos mientras hay gente que se muere de hambre. Eso es violencia. Yo creo que esas marchas la quieren demonizar porque saben que genera conciencia social que no estamos teniendo todavía de lo suficiente. Bien, Enrique, ya estamos en hora casi y yo sé que son temas que se prestan para debatir mucho más. Hermoso, ¿te gusta también? Sí, si alguno más quiere preguntar algo, Santi quería, ya con una preguntita más para cerrar. Vos hace un momento estabas diciendo que, por ejemplo, hay varios casos que se demoran, que el tema de los procesos son muy demorados. Pasa también que, por ejemplo, varios casos se ignoran, por ejemplo, hace un tiempo, o sea, este caso conocido se acusaba al Ministerio de la Mujer, supuestamente por eso fue cerrado, a que recibía plata del gobierno y se veían evidencias de que no cumplían con su propósito. Sí, a ver, son cosas muy de la política en las que hay que tener mucho cuidado al verlas, porque yo siempre, pese a que si ustedes buscan noticias sobre mí, yo soy el fiscal kirchnerista de justicia legítima, delincuente, corrupto y demás, porque eso es lo que me dicen los que no me quieren. Lo mismo pasa en la política. Viene una política muy de derecha, muy con un mensaje en contra de los feminismos, y lo primero que hace es cerrar el Ministerio de la Mujer. Yo, tratando de pensar desde mi función, diría, ¿el Ministerio de la Mujer está haciendo algo que es indebido? ¿Se queda con plata de la lucha por las mujeres para otra cosa? ¿Tiene personal nombrado solo por amistades y que no es útil para el trabajo del Ministerio? Saquemos eso. Ahora, sacar el Ministerio me parece un retroceso muy grande. Como fue sacar el Ministerio del Interior, que ahora lo pusieron de nuevo. ¿Por qué? Y porque rompieron el trato con las provincias le dijeron basta, y ahora vuelven a poner ministro. Y esto lo digo de lo actual, pero pasa en todos los gobiernos,
o sacan o ponen cosas que provocan daño. A veces, y creo que todos los gobiernos, en todos los colores políticos que quieras, se exceden. Ejemplos, cada funcionario que entra pone a trabajar adentro a sus hijos, a su mujer, a su familia, a sus amigos, a los hijos de los influyentes que le pueden servir, y son personas que no tienen un trabajo determinado, que están ahí, los ponen, son los famosos ñoquis que dicen, que después justifican que venga un gobierno que diga esos ñoquis son los ñoquis, hay que echarlo todo, cerramos el ministerio, y te abren al lado otro ministerio con familiares de ellos, u otra oficina, como la quieras llamar. Entonces, esas cosas pasaron. Seguramente en el Ministerio de la Mujer habrá habido algún caso de corrupción o de nombramientos de personas que no eran necesarias o que no eran idóneas para el cargo, pero hay que ser quirúrgico. Analizás quiénes son los que trabajan acá, vienen a trabajar, están capacitados, despliegan un trabajo. Ese ministerio, ¿cómo rinde cuentas? ¿Está desviando plata hacia lugares que no tiene que ir? Bueno, echamos a las personas mal nombradas, castigamos, hay un delito en el Código Penal que es el nombramiento de personas no idóneas. Por ejemplo. En el caso de la mujer que no tiene la primaria completada, tiene un cargo político. ¿Y por qué no? Mira el presidente de Brasil, Tornero, con el primario incompleto. ¿Es hábil políticamente? ¿Sirve para representar? ¿Tiene un pueblo que la quiere votar? ¡Fantástico! Mira, yo no sé si no estaríamos mucho mejor si no tuviéramos unos cuantos villeros políticos adentro de la política. Porque son personas que tienen conocimiento de lo que todos de la clase media ignoramos. Conocen lo que pasa, ven el barro, ven el daño, ven el sufrimiento. Si son honestos y la gente los vota, acordate que un político llega a un cargo porque hay gente que lo quiere en el cargo. Lo votan, es democracia. Por eso te pongo el ejemplo. Lula es un tornero con el primario incompleto. Y es presidente del país más grande de Sudamérica. ¿Qué más querés? O sea, la respuesta está en eso. No importa cuál es la educación. Es capaz, puede desarrollar una política, puede lograr que la gente lo vote. Y bueno, para eso es la democracia. No lo excluyamos porque una persona sin instrucción representa a un alto porcentaje del país que está en la misma situación. Puede luchar por ellos. Así como tenés... Porque si no, preguntémonos, ¿por qué carajo tenemos tantos empresarios en los gobiernos? ¿Cuántos de los empresarios tuvieron sensibilidad social? Están dedicados a hacer ganancias. Pongamos luchadores sociales, pongamos docentes, pongamos, qué sé yo, gente que muestra en su historia de vida preocupación por la gente. Ahora, si yo encuentro un empresario que tiene preocupación por la gente, fantástico. Ahora, si yo encuentro empresarios que ponen como ministros a sus empleados para que favorezcan a sus empresas con negocio con el Estado, que pasa en todos los gobiernos, repito, esto no tiene color político lo que digo, pasa. Y vos tenés tipos que decís, pero ¿de dónde carajo? ¿Quién es este tipo? Ah, es exitoso, es famoso, no sé. ¿Y qué? ¿Cómo lo votaron? ¿Cómo llegó al poder? Quizás llegó igual que el pobre, porque los empresarios quieren un representante en el gobierno y los pobres no instruidos también quieren un representante en el gobierno. Repito, Lula, y hay muchos más ejemplos, pero tenemos acá, un país al lado, un gobierno que sacó de la pobreza a muchísima gente en Brasil, y es un tornero con el primario incompleto. Entonces, a mí me parece que sí funciona si la persona es idónea. Lo único que hay que pedirle es que sea una persona con habilidades políticas para lograr representar a su sector de gente, porque no es que lo votó todo el país. Si es un diputado, creo que hay una diputada que la cuestionan por eso. Y bueno, no tener el primario completo. ¿Y qué? ¿Te votó la gente? La Constitución dice que para un diputado hace falta tal porcentaje de votos. ¿Los obtuvo? Bueno, vaya. Después veamos si presenta proyectos, si representa bien, si vota bien, si cumple su rol. Pero no porque sea así, que no tenga el primario, o no tenga el secundario, o le falte alguna instrucción más, le vamos a decir eso. Yo sí, por supuesto, diría, a mí no me va a hacer una cirugía una persona que tiene el primario incompleto. A mí no me va a reparar la computadora de la oficina o la computadora que maneja mi auto una persona que no sabe hacerlo. Porque lo importante es que no sabe hacerlo. Que no tenga instrucción y que no la tiene, pero es buen político. Y bueno, déjalo que sea. Para mí no es una forma de medirlo. No sé si te sirve la respuesta. Juan, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Brasil? Brasil
inclusive un país de Latinoamérica como toda Latinoamérica que permanentemente tiene crisis, porque hay poderes muy por encima de Latinoamérica, poderes centrales geopolíticos de Estados Unidos, de Europa, de China, de Rusia, que quieren lo que tiene Latinoamérica. Latinoamérica es riquísima y todos esos poderes, cada uno en su turno y en su forma y con los despliegues de maldad que puedan hacer, necesitan que Latinoamérica esté mal, que no tenga estabilidad. Por eso nunca logras unir a Latinoamérica como Estados Unidos. Estados Unidos es como si fuera Latinoamérica, pero se juntaron todos en un solo lugar. Europa, hoy es la Unión Europea, es un montón de países que la integran, que lograron tener un solo gobierno. Cada vez que nosotros queremos hacerlo igual que ellos, lo impiden. ¿Cómo lo impiden? Cuando hay gobiernos de izquierda en un lado, logran que haya gobierno de derecha en el otro. Y que ese gobierno rompa con los otros. Por eso estamos siempre en crisis. ¿Alguien más? ¿Ya está? Yo, Enrique, una última para ellos sobre todo. ¿Qué mensajes? Estoy dejando un montón de mensajes a lo largo de la charla, pero algún mensaje puntual en el rol de ellos como jóvenes sobre estas problemáticas, cómo actuar ante las situaciones, qué deben hacer ellos siendo la juventud del próximo futuro. Sí, son el futuro y por eso se lo digo, porque a mí me hubiera encantado que me lo dijeran cuando era chico. Yo viví otra época, el machismo era natural, la prostitución existía y nadie decía nada, el homosexual del pueblo era ese puto de ahí que sacaba patadas. Y les aclaro, lo digo como autocrítica, yo lo decía. Yo fui criado de esa manera, por una cultura que permitía que discrimináramos hacia las personas. Y la mujer a lavar los platos, y el chiste, anda a lavar los platos, y la mujer, anda a lavar la ropa, anda a planchar. Y si el hombre hacía eso, qué ridículo, sos un maricón, mirá lo que estás haciendo. Así lo viví yo, y lo viví con convicción porque creía que eso era correcto. Después me di la idea y me di cuenta, para mi criterio, que está todo mal eso, y que no hay que permitirlo. Entonces, y hay cosas, hay palabras inclusive, que son peligrosas cuando uno las deja pasar. Cuando uno escucha que discriminan a otro, que le dicen algo agresivo, algo ofensivo, hay que saltar, no hay que quedarse callados, porque el tema es cuando uno consciente, porque lo deja existir a ese mal que le están haciendo a otro. Pero lo otro que le decía fundamental, que lo dije varias veces, la pobreza. No puede pasar, y menos en un lugar donde es tan visible como un pueblo, y no hablo de la Borde, hablo de los pueblos en general, donde hay pobreza. Los jóvenes que están bien, que están en condiciones de poder ayudar, tienen que buscar la forma de ayudar y de reclamarle a quienes gobiernan que no permitan que haya esa pobreza. Porque a veces hay cosas mínimas que pueden hacer. Hay recursos que tienen los municipios. Lo que pasa en todo un país, pero acá es visible porque es chiquito. Tenemos gente multimillonaria y tenemos gente que no tiene para comer en el día. Que tiene el techo que se le llueve, que hace frío y se mueren de frío, hace calor y se cocinan. Digo, yo los llamaría a decir, observen esas cosas, porque si no es por buenos, por generosos, por bondadosos, por empáticos, es por inteligentes. Mañana ese pibe pobre que todos ignoramos, agarra a uno de ustedes, le pega un tiro en la cabeza y le roba el teléfono. Entonces, aunque sea por vivos, para evitar que haya personas que tengan una tendencia a causar un daño como ese, tratemos de que no les pase. Porque si ustedes, si es el caso, porque yo no estoy diciendo que acá hay ni ricos ni pobres, yo no sé cómo está la situación de ustedes, pero si ustedes pueden estar en una escuela secundaria terminándola, ya hay una base importante que me dice que han tenido una contención importante que les permitió llegar hasta acá. Entonces, fíjense que ustedes no tienen ningún, hablando de privilegio, como me preguntaba recién, es un privilegio. En una sociedad tan desigual, llegar a terminar el secundario es un privilegio. Salir de acá, ir a su casa y que lo estén esperando con la comida en la mesa, es un privilegio. Porque hay chicos de la edad de ustedes que sin ningún tipo de culpa no pudieron levantarse esta mañana para venir a una charla en la escuela, no tenían para desayunar, tienen que salir hacia el medio del campo a trabajar o a una obra, lo que sea, por 2 mangos. O los padres o quien sea que los tiene los canta palos porque viven una violencia, y que duermen amontonados en un colchón 5 o 6 personas. Hay que ver todo eso para poder entender, y cuando vos lográs un grupo de gente de un lugar tan manejable como es un pueblo, que esté contenta porque aún el que es pobre tiene contención, las cosas cambian. Y vamos a volver a las épocas que creo que ya no están todos tan convencidos, como yo era chico, y yo podía dejar la bicicleta en la puerta, el auto en marcha, la billetera en el suelo y nadie lo tocaba. Creo que hoy ya no están seguros así. ¿Y eso por qué es? Porque hay mucha más pobreza. Entonces,
El mensaje, más empatía, miren esas cosas y no se queden callados ante eso. Entre ustedes, por la discriminación o por el abuso a cualquier persona que sea pobre y por lo que ven afuera. A veces ven personas en la calle que están re mal y los miran y los ignoramos. Hasta que hicieron una macana. Si robaron, si golpearon, si hicieron una macana, ahí todos, mirá ese negro sucio. Pero antes lo veíamos que estaba tirado como un perro y a nadie le importó. Entonces, para mí el mensaje es más empatía, más sensibilidad social y menos silencio. Cuando ven algo injusto, plantéenlo. Si se equivocan, se equivocan. Pero mucho error seguro es callarse ante algo que a ustedes, adentro de ustedes, les parece feo. Si ven que le están haciendo a alguien algo que no les gustaría que se lo hagan, díganlo con respeto, sin violencia, con diálogo, pero díganlo. Y en los temas de trata, denuncien. Número 145, después Camila les va a dar algunos folletitos que yo traje. No tienen más que llamar y decir, en tal lugar está pasando tal cosa. No tienen problema ustedes en hacerlo, no les pasa nada por hacerlo. No tienen que dar su identidad y sí es bueno que den información sobre lo que están contando para que las autoridades que nos toca intervenir podamos analizar si es cierto y solucionar la situación en la medida de lo posible. Enrique, ya que dijiste el número, ¿en 144 pasa lo mismo con el tema de drogas en Córdoba? Son iguales, son denuncias anónimas que no te ponen en ningún tipo de situación legal problemática, porque no das datos de identidad, das información que progresivamente se verifica. Se manda, generalmente es Gendarmería la que lo hace, se le manda la información, ellos chequean, existen las personas, esas personas están en el lugar que dicen, ese lugar tiene algún tipo de imagen que genere sospecha de que hay actividad como la que se denuncia. Con eso se le avisa a un fiscal, el fiscal habla con el juez, le dice, che, vamos a revisar esto, intervenimos teléfono, mandamos seguimiento, todo lo que se hace para ver si es cierto. Cuando se logra el cúmulo de información que permite avanzar, si es necesario se detiene en persona, se le quita la droga, se rescata a la víctima si es trata y se busca un proceso que termine en una reinserción social, ojalá que ocurra. Gracias. No, gracias.